Siempre es un gusto estar en la Universidad de Occidente, aunque esta tarde-noche tenga que ser de forma virtual. Bien, como les han anunciado en la noticia que les han podido remitir sobre la conferencia que pretendo dar hoy, la idea está en que reflexionemos sobre el urbanismo hispano-guatemalteco. Pero yo no quiero hacer una conferencia tradicional donde me ponga a hablar durante los siguientes 60-70 minutos y al final los que aún resistan no se hayan dormido, aprovechando que tienen las cámaras apagadas y no nos vamos a dar cuenta si eso ocurriera, me formulen alguna pregunta. No quiero hacerlo así, no quiero pasar un PowerPoint diapositiva tras diapositiva. Quiero que hagamos todos juntos, aprovechando que estamos todos conectados frente a nuestras compus, un ejercicio de búsqueda de información y un ejercicio a partir del cual tomen conciencia de que lo que yo quiero compartir con ustedes hoy no necesitan acudir a ensayos sesudos de los más diversos autores y que yo traiga aquí un montón de títulos y de nombres de historiadores con diferentes puntos de vista, sino que vayamos directamente, ya que estamos hablando de urbanismo, por tanto de ciudades, que vayamos directamente a ver esas ciudades e insisto, aprovechando que estamos todos frente a la compu, pues lo haremos a través de la herramienta de visualización de ciudades más cómoda que existe en la actualidad, que es el Google Maps. Entonces, les voy a pedir a todos ustedes que vayamos utilizando Google y vayamos a través de Google buscando una serie de localidades y a partir de ahí tratemos de entender qué es lo que vemos en esas fotografías aéreas y donde sea posible dejaremos caer el muñequito naranja al interior de la ciudad para que incluso tratemos de recorrer la ciudad. Y de esa manera tener presente una idea clave, el hecho de que no podemos ver las ciudades de forma bidimensional, solo en planta. Inevitablemente, salvo las representaciones bidimensionales tipo pintura o fotografía, la mayor parte de las creaciones humanas son tridimensionales y la ciudad en particular es un espacio que no solamente es tridimensional, porque en efecto tiene tres dimensiones, sino porque además para que funcione tenemos que recorrerlas. Así que inevitablemente hay esa cuarta dimensión que nos impulsa a caminar, a recorrer las ciudades. Importantísimo, no comparen un plano bidimensional con otro plano bidimensional de una ciudad con otra ciudad, porque se pueden parecer mucho. Una ciudad que tenga una traza regular, en ajedrezada, de manzanas cuadradas, se puede parecer mucho una traza ajedrezada a otra traza ajedrezada, salvo que si la diferencia es que en una de las calles puedan tener 1 metro de ancho y en otras calles tengan 10 metros de ancho, porque entonces estamos ante una concepción urbana totalmente diferente. De eso es lo que pretendo que veamos a través de ese descenso dentro de las ciudades donde sea posible. En cualquier caso, recordar, creo que alguno de ustedes ya ha tenido ocasión de escucharme en el pasado, pero incluso para aquellos que ya han podido oírme antes, el título de la charla es Urbanismo hispano-guatemalteco y no voy a utilizar ese concepto tan extendido y tan habitual en todos sus manuales que es el de colonial. No lo utilizo porque Guatemala no fue una colonia de España, no hay colonias en la monarquía hispánica en los siglos XVI, XVII y XVIII, no las hay. Hay una serie de reinos que se van sumando según van siendo conquistados y adheridos a las figuras de los reyes hispanos. Por eso es por lo que a la región de Centroamérica durante los siglos XVI, XVII, XVIII y principios del XIX se conocía como Reino de Guatemala, porque era el título que daban para dividir administrativamente los territorios que gobernaban los monarcas hispanos. Y entonces, igual que había un reino de Guatemala, podía haber un reino de Nueva Vizcaya, un reino de Nueva Galicia, y estamos pensando en México, o podía haber un reino de Nápoles, o podía haber una corona de Aragón con otros reinos, el reino de Valencia, el reino de Mallorca, el reino de Aragón, y así sucesivamente. Es una monarquía universal que comienza en Filipinas y termina en Italia, está constituida por reinos, y cada uno de esos reinos tiene los mismos derechos y sobre todo una cantidad importante de obligaciones con sus reyes, todos por igual. De modo que no es correcto hablar de colonias. Y como ya digo, algunos de ustedes han tenido ocasión de escucharme, no dejaría de ser sorprendente que pensáramos que Guatemala es una colonia si el día que celebran las Cortes de Cádiz en 1812, el presidente de las Cortes fue el diputado de Guatemala, Larrazábal. Entonces, qué extraña colonia es esta
que no solamente manda diputados a la metrópoli, sino que el diputado mandado a la metrópoli podía presidir las Cortes. ¿Se imaginan ustedes a un negro de Sudáfrica en el Parlamento de Londres, presidiendo el Parlamento de Londres, o a un blanquito de las 13 colonias de Estados Unidos llegando a Londres a presidir el Parlamento? Eso no ocurría, porque en Inglaterra sí había colonias. Bien, en la monarquía hispánica no las había. Así que estirpen ustedes de su cabeza el término de colonial, porque es profundamente incorrecto. Dicho esto, vamos a meternos en tarea, y lo que vamos a hacer de partida, puesto que estamos hablando de urbanismo, es que nos vamos a ir a Google, ¿de acuerdo? Yo creo que ahora están ustedes viendo la pantalla. Bien. Y vamos a buscar una palabra que es la de ciudad. Vamos a buscar ciudad. Ya vamos a buscar la definición que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que como ustedes saben es una academia constituida por todas las academias de lengua española del mundo hispanoparlante, o sea que la RAE es tanto de España como de Guatemala como del resto de países hispanoparlantes. Entonces, si vamos a la definición que de ciudad nos va a dar la RAE, lo tenemos aquí, ciudad, definición, esto que acabo de hacer yo lo pueden hacer ustedes. Entonces, no les estoy pidiendo que busquen la definición de ciudad en un tratado complejísimo, que estudien 5, 50 o 5.000 artículos para ver cómo define cada cual la ciudad, sino que sencillamente les estoy pidiendo que vayan al diccionario de la lengua de la academia, bien, y entramos ahí, que además, aprovechando que lo tenemos en nuestra versión virtual. Entonces, ciudad, conjunto de edificios y calles, regidos por ayuntamiento, lo urbano, ayuntamiento, pero más interesante es que vean el origen del latín civitas, civitatis. Bueno, está muy bien, porque este concepto que empleamos de una manera amplia, sobre todo en la acepción número 1, conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento, con población densa y numerosa, que se dedica por lo común a actividades no agrícolas, tiene un origen. Tiene un origen en el mundo romano, tal como vemos en la propia etimología de la palabra. Pues vamos a hacer esa segunda parte. Vamos a ir a ver qué es una civitas. Bien, entonces vamos a quitar ciudad, vamos a poner a la civitas. Y vamos a ir a la primera definición que nos da Google de civitas, que es la de Wikipedia. Como ven, de nuevo, no les estoy pidiendo que hagan un ejercicio complejísimo, no les estoy diciendo vayan ustedes a Google Scholar y consulten a algún estudioso del siglo XIX que escribe en latín y en inglés para complicarles la vida. Entonces, entramos en civitas, ¿de acuerdo? Civitas, civitates es el plural, civitatis sería el genitivo. Si vamos a civitas, verán que, voy a mover esto un poquito aquí, ciudadanía. Curioso, civitas no significa ciudad, a pesar de que es el término a partir del cual nosotros vamos a establecer nuestro concepto de ciudad. En latín significaba ciudadanía. Literalmente la palabra civitas significa ciudadanía. Este estatus garantizaba derechos civiles y políticos, y cuando uno tiene derechos inevitablemente tiene obligaciones. También equivaldría a ciudadanos los cuales siguen las reglas de su país. Técnicamente es un sinónimo de ciudadano. Bueno, con dos búsquedas muy rápidas, ciudad en el diccionario de la Academia de la Lengua, que procede de un término latino que es civitas. Y a continuación la búsqueda de civitas. En Wikipedia nos acaban de dar una lección de urbanismo absoluta, porque al final lo que están diciéndonos aquí es que lo que realmente importa de una ciudad son sus ciudadanos, es su ciudadanía. Entonces, ¿qué es el elemento fundamental, básico, clave que constituye una ciudad? La ciudadanía. Que después las calles son más anchas o más estrechas, que la población es más densa o menos densa, que hay edificios más altos o menos altos, que la principal actividad es industrial, comercial, de servicios o agrícola. Nada de todo eso es más importante que el punto de partida en la creación de una ciudad, que es que haya ciudadanos. Bien. Y claro, ¿qué significa ser ciudadano? Significa que hay una serie de derechos civiles y políticos asociados al hecho de ser ciudadano. Bien. Y como les decía, inevitablemente si tengo un derecho político voy a tener una obligación. Pues bueno, esto es el modelo urbano que el mundo europeo trasladó a finales del siglo XV y comienzos del XVI, cuando llegan a América, que es
una creación política llamada ciudad, que es un grupo de ciudadanos. No lo olviden, para hacer una ciudad, primero tenemos que tener un grupo de ciudadanos. Y solo después, una vez que tenemos ese grupo de ciudadanos, ya podemos buscar un emplazamiento, y pensamos el caso del antiguo Guatemala, que tuvo 3 emplazamientos, ¿no? La crean en Isimché, un grupo de ciudadanos se reúnen en Isimché en 1527, en 1524, esa ciudad, ese emplazamiento es destruido en 1527, se tienen que desplazar hacia el Valle de Almolonga, donde está hoy Ciudad Vieja, San Miguel Escobar, es un segundo emplazamiento, bien, y estará allí hasta 1541, que es destruido por la inundación y se desplaza por tercera vez al Valle Panchoy, donde hoy continúa la antigua. ¿Qué es lo que tenemos en todo este movimiento? Tenemos un grupo de ciudadanos que cada vez que por las vicisitudes más variopintas tienen que cambiar de lugar, se llevan su ciudad consigo. No se llevan las casas, no se llevan los solares, no es que puedan meter unas máquinas excavadoras, sacar la tierra y llevarla a otro lugar. Lo que se llevan es la ciudad como concepto jurídico de grupos de ciudadanos con derechos y obligaciones, bien, que se van a desplazar a otro lugar. Si ya tenemos claro esa idea, vamos a tratar de entender cómo se refleja que un grupo de ciudadanos se emplace en un determinado lugar, realicen una serie de trazas para distribuir los territorios, los solares, los terrenos de ese lugar para poder construir casas, calles y todo lo que habíamos visto en la definición de la RAE de esa ciudad ya materializada. Y puesto que en principio es un concepto que viene del mundo clásico, del mundo romano, que a su vez es heredero del término de polis del mundo griego, pues lo que les voy a invitar ahora es a que hagamos una búsqueda de ciudades romanas antiguas, para tratar de entender así cómo funcionaban estas ciudades de la antigüedad y cómo de alguna forma se podía hacer una traza. Y voy a empezar por un ejemplo pequeñito del noroeste de España, bien, una localidad que se llama, y la que necesito que ustedes busquen cada cual en su computadora para poder de esa manera viajar hacia Google Maps, que se llama Cacabelos. Entonces, me buscan ustedes Cacabelos, ahí aparece Cacabelos, municipio de España. Entonces vayan ustedes a buscar esta localidad. Y si ya están en Cacabelos, pues váyanse al plano que tenemos a la par, y así podemos ir directos a nuestro Google Maps. Bien. Y aquí vamos a tratar de ver cómo funcionan estas cosas de Cacabelos. Entonces, pasemos a satélite directamente, porque de esa forma vamos a tener una mayor cantidad de información. ¿De acuerdo? Entonces, espero que lo tengamos puesto bien el satélite. Cacabelos es esta localidad que tenemos aquí. Voy a quitar incluso las etiquetas, porque si no se me llena de información y perdemos el plano. Bueno, el Cacabelos que vemos en la actualidad es un Cacabelos ya de época medieval, ¿de acuerdo? Pueden ver aquí esa especie de almendra, pueden observarla. Entonces ahí, Eric, de vez en cuando me asientes para confirmarme que estamos recibiendo bien la información, ¿vale? Entonces, tenemos esa almendra, que es la vieja ciudad medieval, muy bien definida, porque había una calle que cruzaba esa almendra central, una calle que vemos que aquí tiene un pequeño accidente y que después continúa. La calle era recta, pero aquí algo ocurrió que tuvieron que torcer la calle. Bueno, esa calle central que cruza la almendra de Cacabelos es el Camino de Santiago, esa vía de peregrinación que desde París llega hasta Santiago de Compostela y donde todos los días del año ustedes pueden ver peregrinos, ya sean por cuestiones religiosas o por puro gusto de caminar. Pues bueno, la historia de Cacabelos es muy interesante porque la historia que les voy a contar a continuación se asemeja mucho a una historia que ustedes conocen como quezaltecos de lo que ocurrió en Xela a comienzos del siglo XVI. En principio, aquí cuando llegan los romanos, hacia el siglo II, siglo I antes de Cristo, la gente no vivía aquí, la gente vivía en un altozano, una colina elevada. Aquí se queda Cacabelos, ¿de acuerdo? Miren esta especie de zapatilla que está arrojada aquí en mitad del campo. Pues esto es una colinita que se ha ido regularizando por la acción de los seres humanos. Esto es un castro. Esto era una ciudad en elevación, rodeada por una muralla. De la muralla siguen habiendo algunos restos. Entonces esto ya
Si quieren pueden jugar después ustedes a buscar fotografías de la muralla de Cacabelos, que además ha sido restaurada hace relativamente poco, de modo que se ven buenas partes de los trazados de la muralla, pero incluso aquí en la fotografía aérea pueden distinguir bien la sombra de esta muralla. Bueno, los romanos se encuentran, los habitantes de la zona, que eran los pueblos astures, que vivían en alto, vivían en unas estructuras más o menos caóticas. Le mostraré dentro de un momento cómo podían ser estos castros, cómo podían ser estas urbes en elevación, un poco desorganizadas. Entonces, cuando los romanos llegan, consideran que esto de tener a los subyugados, porque los han derrotado en una batalla, la batalla del Mons Medulio, del 29 a.C., al derrotarlos consideran que estos derrotados se queden viviendo en lo alto de la montaña, en ese cerrete artificial, es un problema porque se pueden sublevar y ocupan una posición privilegiada desde el punto de vista militar, de modo que les obligaron a abandonar el castro y desplazarse a donde está Cacabelos. Si bien es cierto que crearon una pequeñísima localidad aquí, en la zona de la Edrada, de la que solo cuando se van haciendo diferentes obras se van encontrando diferentes restos, arranques de muros, cosas así. Hicieron aquí una especie de polideportivo y ahí salió un montón de ruinas. Es muy interesante, hemos tomado a los indígenas astures de esta parte de la península ibérica y les hemos obligado a bajar al llano y establecerse una ciudad completamente nueva y regular. Le sonará mucho porque dirán, ahí va. Es lo mismo que hizo Pedro Alvarado cuando, tras la batalla en Salcajá, derrota a los quichés y les obliga a desplazarse a la parte baja de este Xelajú para instalarse en un lugar donde son más fácilmente controlables. Pues en efecto, así es. Como ven, los conquistadores utilizan los mismos métodos por mucho que pasen los siglos y muchos siglos. Cuando son pocos los que están ocupando el territorio y muchos los que se pueden sublevar, pues lo más fácil es llevarles a un sitio donde sean fácilmente conquistables, que es lo que hicieron cuando se instalaron aquí. Bueno, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que aquí instalados en el siglo I, en el siglo IV, hay un periodo de crisis dentro del Imperio Romano. Esta gente se siente insegura, ya los ejércitos romanos no les protegen de los ataques, sobre todo de partidas de bandoleros, de partidas de bandidos, y entonces esta gente regresan al lugar donde habían vivido sus antepasados y volvieron a subir a Castro Ventosa, bien, a esta zapatilla que vemos aquí, y es entonces cuando construye la muralla para defenderse de estos ataques de los bandidos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no está aquí Cacabelos hoy? Pues porque 5 siglos más tarde la situación política se ha vuelto a estabilizar, ya no hay agresiones, ya no hay invasores, ya no hay bandidos, ya los reyes de León, más tarde reyes de Castilla, son los que controlan la situación, y estos chicos volvieron a bajar al llano, porque es más cómodo vivir en el llano relativamente cerca del río que vivir en el Altozano lejos del río. Y entonces fue cuando ya se hizo la Cacabelos que hoy conocemos, que yo les mostraba antes. Una Cacabelos que se articula hasta el camino de Santiago es una vieja calzada romana. Entonces, claro, lo más fácil es incluso situarse encima del camino, porque de esa manera estamos seguros de que la gente que pase por el camino, pues bueno, les podemos dar posada, les podemos vender un poco de comida, o directamente es fácil salir al camino y llevar sus productos a otros lugares. Claro, primero está el camino. La ciudad se organiza en torno al camino y además se organiza con esta forma de avellana que yo les decía antes, para que de esa forma casi todas las casas estén cerca del camino. Bien, las que están fuera de la avellana ya son construcciones recientes, sobre todo del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pero como primero estaba el camino y luego se puso la ciudad, pues cuando quisieron hacer una iglesia bonita, no es que sea la más chula del mundo, no es nada del otro mundo, pero está aquí, que es esta iglesia que podemos ver aquí, pues claro, tuvieron que construirla sobre el camino. Entonces debieron tirar la iglesia previa, a lo mejor alguna casita enfrente, o ya había una pequeña plazoleta, pero aprovecharon un poco el ancho del camino y construyeron la iglesia. Entonces es muy divertido porque la iglesia muestra muy bien cómo es un edificio posterior a ese camino. Vamos a arrojarnos al interior de Cacabelos para que ustedes puedan ver cómo es esta iglesia y demás. Entonces aquí tenemos los muros de la iglesia, una iglesia en principio románica, pero que ha sido ampliamente modificada en siglos posteriores. Y por aquí está viniendo el Camino de Santiago, por esa calle, y continúa por la calle de enfrente. Entonces aquí pueden ver que estas calles de esta época medieval, estas calles previstas para el paso de los peregrinos, son relativamente estrechas. Nos va a servir muy bien la referencia de los carros que pueden ver ahí. Entonces tenemos un carro, si somos finos manejando podemos pasar a la par de este carro sin romper los retrovisores, pero como ven no son muy anchas. Es el ancho de 2 carros. Quédense con esta idea. Bueno,
¿Cómo se han constituido estas ciudades como la de Cacabelos? Porque, claro, la de la Edrada no nos han quedado restos. Como digo, alguna vez aparecen en excavación arqueológica, pero son muy pocos. Veremos otros, no se preocupen. ¿Cómo se han constituido? Se han constituido porque hay un señor, el propio rey. El rey envía a alguno de sus señores, laicos o religiosos, un conde, un obispo, un abad, para que monte estas ciudades. Llevan a sus campesinos, llevan a sus siervos, los instalan en este lugar, articulan en torno al camino. Y entonces la ciudad lo que tiene que hacer es cumplir la función, ni siquiera ciudad de ciudadanos libres, es más un pueblo de gente, de súbditos de un señor. Y entonces en esa trama urbana, que la podemos volver a ver en elevación, lo que vamos a tener en esencia es todos articulados en torno al camino, y un camino que al final termina por estar vertebrado en torno a la iglesia. Ya sabemos quién es el dueño del lugar. El dueño del lugar es el que controla la iglesia. De modo que la ciudad está creada para servir al servicio de ese señor. Como les digo, vamos a ver los ejemplos del mundo romano, y que de esa manera ustedes puedan entender cómo funciona una buena ciudad romana. Quiero que ahora volvamos siempre, estamos siempre en el Google Maps, van a poner las médulas. Las médulas. Bien, las médulas es esto que está viendo por aquí. Aparte de ponerlo en Google Maps, os voy a invitar a que lo hagan y lo pongan en Google en general. Pongan también en Google en general las médulas para que se hagan una idea de lo que estamos viendo. Y las médulas pongan imágenes. Entonces espero que ustedes hayan podido, la mayor parte de ustedes, buscar imágenes de las médulas en Google. No sé si Eric me puede contar qué es lo que está viendo en la imagen. Sí, parece una sierra montañosa, Ajá. bastante pronunciada, con mucha arboleda también. Muy bien. Pues eso que están ustedes viendo ahí es una montaña deshecha. Toda esa sierra que Eric definía, en realidad son los barrancos creados después de que los romanos deshicieran por completo esta montaña. ¿Por qué vinieron los romanos a deshacer una montaña? ¿Por qué consideraron que era oportuno desmontar toda una montaña? Desmontaron varias, ¿eh? Porque había oro. Entonces, fíjense, los conquistadores son iguales en todos los tiempos. Los romanos llegaron aquí y machacaron a los astures con el objetivo de controlar el territorio para poder extraer la mayor cantidad posible de oro, y se lo tomaron tan en serio lo de sacar el oro que deshicieron la montaña. Seguían un sistema muy singular. Ellos cavaban galerías subterráneas dentro de la montaña, bien. Entonces tenían un punto de entrada, se metían dentro de la montaña para excavar la galería, pero no sacaban la galería, no había una salida de la galería, solamente había una entrada. Entonces, cuando ya habían hecho la galería al interior de la montaña, ellos acumulaban una cantidad de agua importante mediante unas estructuras de ingeniería hidráulica complejas, muchos acueductos y embalses y demás. Y cuando ya estaba hecha la galería, metían el agua dentro de la galería. Entonces, el agua hacía presión sobre el aire de la galería y al final, ¡bum!, explotaba la galería y explotaba la montaña, y de esa manera fueron consiguiendo hacer explotar esta montaña, y el propio agua arrastraba las arenas que después se encauzaban, y al encauzarlo ya podían ir separando la arena del oro, y de esta manera fue como sacaron el oro de las médulas. Es cierto que desde el punto de vista de la ecología contemporánea nos parece una salvajada lo que hacen estos romanos. Desde el punto de vista del paisaje patrimonial, las médulas hoy son un lugar realmente hermoso. Pues bien, si nos regresamos a Google Maps, y aquí estamos en las médulas, entonces aquí pueden ver, de nuevo vamos a quitar las etiquetas, que hay demasiadas. Aquí pueden ver los restos de la montaña, toda esta montaña que estos tipos deshicieron, que es un espacio realmente grande, deshicieron una cantidad importante. Y es muy curioso, porque claro, como metían tanto agua, todo ese agua al final tenían que canalizarlo, y todo ese agua canalizado en esta pendiente que descendía hacia el Valle del Sil, formó una serie de lagos. Estos lagos que hoy tenemos aquí, que son lagos que ya siguen siendo drenados por escorrentías naturales y demás, lo simpático es que en su día se forman con el agua que han metido los romanos para reventar la montaña y que se va desplazando hacia estos puntos. Bien, cuando los romanos llegan aquí, ya había, como les he contado antes, gente que vivía en este lugar, los astures. Y los astures tenían unos lugares de ocupación muy simpáticos. Vamos a volver a pedirle, está muy cerca, pero para encontrarlo rápidamente, vamos a pedirle a Google Maps que nos lleve a Castrelín de San Juan de Paluezas. Como ven, estábamos muy cerca de Castrelín.
Bien, entonces vamos a buscar en el Castellín. Si ustedes amplían todo lo que puedan la imagen, aquí estamos viendo el Castellín. Estas son las casas de los Astures. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos una serie de estancias, algunas cuadradas, rectangulares, circulares, funcionaban como dormitorios, como bodegas, como despensas, como pajares, como corrales para los animales. Aquí sí que han pretendido hacer una especie de callejón separando un grupo de casas de una familia de otro grupo de casas de una de otra familia. Pero si miren la escala que tenemos aquí abajo a la derecha y se traen la escala hacia la fotografía, son callejones que no llegan a tener 1 metro. Bien, son callejones realmente estrechos. Aquí no hay un concepto de urbanismo haciendo una calle amplia que permita la comunicación y demás. Entonces, bueno, ahí pueden observar esta forma poco ortodoxa que tienen de construir, muy apelmazada, sin espacio público, cada cual aprovecha al máximo la cantidad de territorio que tiene para construir su casa con todas las habitaciones que necesita. Bien, pues ahora le vamos a pedir que nos vayamos a Carucedo, que está cerca, está a 5 kilómetros de aquí, entonces van a ver que la pantalla no va a moverse mucho. Bien, aquí es donde estaba el laguito que les contaba antes. Aquí lo pueden ver. Entonces, el Castellín que acabamos de ver se sitúa más o menos por aquí. Pues frente a esas casas que les acabo de mostrar, todas anárquicas y caóticas, aquí les voy a mostrar una casa romana. Creo que se ve la diferencia. De nuevo le voy a pedir a Eric que me comente las diferencias que ha visto entre la imagen previa del Castellín y lo que estamos viendo aquí, esta Domus de Carucedo. Aquí yo puedo ver que hay una traza ya más regular, perpendicular, Eso más es. ordenada. Sí, lo que estamos viendo en efecto es el patio con sus corredores que pudieron estar cubiertos, claro, han desaparecido las columnas y en torno a ese patio se van articulando las habitaciones. Bueno, hemos dado un salto clave, fundamental, entre ese mundo prerromano y este mundo romano, porque estos romanos, que son los que forjaron aquel término de civitas que venía de la polis griega, ciudadanos, derechos de los ciudadanos y demás, estos tipos hacían cosas ordenadas porque a la larga tenían que hacer un reflejo de esa sociedad de ciudadanos con una serie de derechos y obligaciones. Hemos visto cosas en pequeñito, quiero que veamos una ciudad en grande. Y para ver una ciudad en grande, volvemos a Google Maps y en este caso vamos a poner Gerasa en Jordania. Entonces, si ponen Gerasa, aparece el nombre en inglés, Geras. Lo pueden ver aquí, Gerash, en Jordania. Espero que no se vayan perdido, que estén buscando Gerasa. Geras, Jordania. Vamos a verla. Entonces la tenemos aquí. Vamos a quitar etiquetas para que se vea mejor. Bien. Aquí estamos en la ciudad romana de Gerasa. Esto está en el actual norte de Jordania. Hay más ciudades que yo quería mostrarles hoy en esta zona. Hay una muy bonita, Bet Shean, que está en Israel. Hay otra justo en el límite entre Jordania y Siria, que es Kais. Pero me he dado cuenta que como están en este momento en conflicto palestinos e israelíes, han puesto borrosas las imágenes de estas otras ciudades. Gerasa, que está lejos del conflicto, esta se puede ver un poquito mejor. Entonces, bueno, esto es la ciudad romana. Aquí pueden ver parte de esta ciudad romana. Pueden ver, por ejemplo, aquí un teatro. Creo que se observa muy bien desde lo alto. El teatro se apoya sobre una colina. Es muy curioso porque en sus libros de texto les dicen que la diferencia entre un teatro griego y un teatro romano es que los teatros griegos se apoyan sobre la colina y los teatros romanos se construyen en elevación. Pues no, es mentira. Prácticamente el 99% de los teatros romanos se construyen apoyados en una colina, como es el que tenemos aquí. Podríamos hacerles más, ¿eh? Podríamos hacer otro día una charla de teatros romanos apoyados en la colina y verán que casi todos. Bueno, personalmente, salvo el Teatro Marcelo de Roma, todos los teatros romanos que yo he conocido, ya sean en Hispania, en la Galia, que hoy es Francia, en la propia Italia, o en estos sitios como Jordania, como Siria, como Israel, todos los teatros que yo he visto en mi vida están apoyados contra una colina. De modo que ustedes se preguntarán, ¿y por qué los libros dicen lo contrario? Pues porque un autor lo dijo hace un montón de tiempo y el resto lo repiten sin pararse a pensar que es realmente muy difícil ver un teatro que no esté apoyado contra una colina. Entonces, en lo alto de esa colina, lo que está construido es un templo a Zeus, bien, un templo a Júpiter, estamos entre los romanos, y esa colina
tiene una plaza al pie de la colina muy simpática, que es una plaza ovalada. Ustedes dirán, mira, esto me suena de algo, o a alguno de ustedes les sonará, porque es la solución de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Entonces, en el Vaticano también, frente al Gran Templo, en este caso el Templo Católico de San Pedro, hay una plaza ovalada. Pues miren, 1500 años antes de que se le ocurriera, o 1600 años antes de que se le ocurriera a Bernini hacer más grandioso el edificio de San Pedro poniendo una plaza ovalada, ya lo hacían los romanos en Gerasa. Lo que viene a demostrar que es muy difícil en arquitectura hacer algo que los romanos no hubieran hecho antes. Bien, la civilización romana es una civilización espectacular y realmente es increíble. Entonces aquí pueden ver, todo esto son columnas. Aquí se ve la proyección de las sombras, gigantescas columnatas en unas avenidas inmensas. Entonces aquí pueden ver estas avenidas que se prolongan y se prolongan. Aquí llega un cruce y en el cruce pues hay nuevas avenidas. Claro, todo esto lo van excavando poco a poco. Otros 1000 años y sacarán toda la ciudad. Aquí seguimos teniendo con la columna que se prolonga. Claro, estos son calles. Pero además calles donde se distingue el área de la calzada para los carros de las banquetas donde se mueven los peatones, que además con esas columnas estaban protegidos de la lluvia o del sol. Es un nivel de confort importante. Es que son ciudadanos. Es que estos tipos tienen derechos, por ejemplo, a que las calles sean cómodas y transitables. Y como ven, esto se prolonga y se prolonga y se prolonga. Aquí otro cruce, en el cruce pones templete y se prolonga y se prolonga y se prolonga hasta que llega a la puerta de la ciudad. Entonces, para que vean qué calles están rectas. Claro, si esto lo comparamos con lo que veíamos antes en pequeñito, el Castellín de San Juan de Paluezas, con aquel callejoncito de 1 metro de ancho entre habitaciones anárquicas, y en comparación con eso vemos estas cosas de los romanos, pues realmente la diferencia es notable. Esto, aquí hay otro teatro, que también está apoyado en una columnita pequeñita que hay aquí. Esto es una ciudad. Entonces, cuando ustedes piensen en una ciudad, piensen que hay un orden, que hay una regularidad. Pero incluso quiero que se fijen en esta estructura que se ve aquí. Bien, entonces uno venía caminando por esta calle. Aquí hay una puerta relativamente monumental y accedía a esta plaza octogonal. Esto que están viendo aquí queda bonito, su plaza octogonal con su columnata siempre alrededor y un montón de habitaciones. Esto es un centro comercial. No es un templo, no es un edificio político, es un centro comercial. Es como el Oakland Mall que está al lado del Amarro en zona 10, pues es el Oakland Mall de los romanos de hace 2000 años. Entonces tenían una bonita plaza y en torno a la plaza lo que construían eran las tiendas. Entonces aquí venían las damas romanas a ver qué es lo que había, lo último que había en vestidos a la última moda o en joyería o en calzado, un centro comercial. Claro, estamos hablando de un nivel de urbanismo espectacular. Porque no solamente es que hay un mercado, que es algo que los seres humanos tener un espacio para el intercambio desde el más remoto paleolítico lo tenemos. Es que no es solo su espacio de intercambio, es un mercado elegante, es un mercado bonito. Esto es lo que tenemos aquí en Gerasa. Por tanto, ya estamos hablando de un nivel de desarrollo urbano realmente espectacular. Y ojo, yo les estoy mostrando a partir de Google Maps. Yo no sé si nos dejan tirarnos aquí. Creo que no. Estos no son más. Ah, pues sí, vamos a poder verlo. Para que vean aquí las columnatas. Aquí pueden ver la banqueta. Entonces, banquetas elevadas. Los romanos hacían banquetas elevadas por motivos prácticos. Hacían que los carros circularan por la parte inferior de la calzada, pero sobre todo no podían invadir la banqueta, muy útil para que los carros no se parquearan encima de la banqueta. Cuando llovía, el agua discurría por la calzada y los peatones no se mojaban sus piecitos. Y como pueden ver, tenemos estas columnatas. Hay que pensar que por encima de la columnata saldría la cubierta y bajo esa cubierta caminaban los ciudadanos romanos libres del sol y de la lluvia. Como les digo, ahí tenemos esa entradita que va hacia este área del centro comercial. Yo no sé si podemos avanzar, sí, podemos avanzar por la calle. Ustedes dirán, oye, pues estas ciudades romanas de hace 2000 años en algunos casos están mejor que muchas de las calles que tenemos en Quetzaltenango en el año 2021. Pues sí, y estaban mejor porque son ciudades de ciudadanos. Y eso es fundamental, sobre todo para ustedes que estudian arquitectura, entender que la ciudad la hacen los ciudadanos y no es al revés. Bien, si no tenemos ciudadanos, no hay ciudad. Cuando ustedes consigan que todos los habitantes de Quetzaltenango entiendan que son ciudadanos, que tienen una serie de derechos y una serie de obligaciones, es cuando la ciudad funciona. Porque, por supuesto, si los romanos hacían estas ciudades, es porque los habitantes de estas ciudades reclamaban como derecho el poder pasear por estas calles cómodas,
y como obligación el pagar los impuestos correspondientes para que estas calles funcionaran como funcionan. Ven, aquí está la Plaza Ovalada, ya digo, la antesala de lo que... Por supuesto, Bernini no conoció Gerasa, Bernini no se le ocurrió esta idea porque vino a Jordania y visitó la ciudad, sencillamente llegó a la misma solución de espacio urbano 1600 años después porque es muy razonable. Y ahí ven en el Altozano, están viendo este templo de Júpiter. Bueno, este modelo de urbanismo es el modelo que va a ir cuajando durante la época medieval en el mundo hispano y será el que más tarde llegue a América. No en estas proporciones tan espectaculares, porque para conseguir el confort, la comodidad que los seres humanos tuvieron en el mundo romano hay que esperar hasta el siglo XIX o el siglo XX en muchos casos para tener cosas como estas, y a lo mejor incluso ni siquiera en el siglo XX hemos conseguido estas cosas, a lo mejor en el futuro las tendremos tan chulas. Entonces, cuando estamos hablando de urbanismo en el mundo hispano-guatemalteco o hispanoamericano en general, y ustedes van a ir a sus manuales, les van a decir, primero, se hacen ciudades regulares. Se hacen ciudades donde las cuadras son cuadrados o son rectángulos, los cruces están cortados en ángulo recto, o más o menos están cortados en ángulo recto. Bien, y esto se lleva a cabo porque hay una serie de tratadistas del mundo italiano del Renacimiento, del 480, del siglo XV, 1401, 1500, que escriben cómo hacer una ciudad. Y entonces van a traer agentes como Alberti, como Filarete, como Giorgio Martini, que son tipos que en efecto escriben tratados, bien, explicando cómo se hace una ciudad y en muchos casos rememorando a un escritor de arquitectura romano que era Vitruvio. Estos tratadistas del siglo XV, estos Alberti y compañía, todos van a explicar que para hacer una ciudad, lo primero que tenemos que tener es una muralla. Una muralla. Claro, yo les invito a ustedes a que vayan a ver la muralla de la antigua Guatemala, o que vayan a ver la muralla de la nueva Guatemala, o la muralla de Xela, o la de Toto, o la de Santa Cruz del Quiché, o la muralla de San Marcos. Que vayan a ver la muralla de la Ciudad de México, de San Cristóbal de las Casas o de Comitán de Domínguez. Que vayan a ver la muralla de Bogotá, o vayan a ver la muralla de Popayán, o vayan a ver la muralla de Quito. Y ustedes me dirán, en ninguna de las ciudades que yo acabo de decir hay murallas. En efecto, no hay murallas. Por tanto, si en los tratados del Renacimiento se decía que lo primero que necesitamos para construir una ciudad es una muralla, y en América no tenemos murallas, quizás es porque los que hicieron las ciudades en América no estaban leyendo los tratados del Renacimiento. Pero después hay otra cosa que no me va a decir, no, pero vale, la muralla no hay. Pero bueno, y Alberti y Filarete hablan de la muralla, no hay murallas, no importa. Pero Martini sí que habla de una traza regular, con las manzanas cuadradas, ¿no? Bien, menos mal que tenemos un italiano de finales del siglo XV que se le iluminó la cabeza y planteó la creación de una ciudad regular. Y gracias a este señor tenemos las ciudades regulares en América. Entonces, claro, hay un modelo de ciudad muy interesante, vamos a buscar siempre en nuestro Google Maps, que es Santa Fe en Granada. ¿Vale? Vamos a buscar Santa Fe en Granada. Aquí tenemos Santa Fe. Vamos a quitar las etiquetas, que si no se nos complica mucho la vida. Bien. Entonces, Santa Fe es una ciudad construida por los Reyes Católicos en 1490, 2 años antes del descubrimiento de América, cuando están atacando Granada. Granada está pegadita a esta ciudad. Si me echara para atrás, podría ver Granada, que está aquí, esta cosa grandota que se ve aquí. Bien. Y para ello, lo que van a hacer es trazar una ciudad regular. Se puede ver en este pedacito de ciudad, la ven aquí. Ven aquí el rectángulo. Bien, ven la plaza interior, regular, y las calles cortadas en perpendicular. Es cierto que las cuadras no son cuadrados, hay rectángulos de diferentes tamaños y demás, porque lo que instalan aquí es un campamento militar, entonces cada hueste tenía su espacio, que rápidamente se materializó en casas, pero tenemos un trazado regular.
Entonces uno diría, pues ya está, 1490, esto es que los Reyes Católicos le acaban de mandar una copia, le han mandado el chivo rápidamente de los tratadistas italianos y gracias a eso estos chicos han conseguido hacer una ciudad regular. ¡Qué suerte tenemos de que hay unos italianos que escriben libros para explicarnos cómo hacer ciudades regulares en 1490! Pero hay un pequeño inconveniente. Entonces quédense con esta imagen, véanla en su cabecita, el rectángulo, la plaza, estas manzanas rectangulares. Vamos a buscar otro pueblo que se llama Briviesca. Briviesca, en Burgos. Ahí está. Entonces búsquenlo, Briviesca en Burgos. Les dejo que miren. Bien. Y entonces Briviesca, vamos a quitar siempre las etiquetas para que no nos molesten la vista. ¿Qué tenemos en Briviesca? ¡Oh! Sorpresa. Tenemos el rectángulo. ¿Cierto? Con la plaza en medio, bastante regular, las calles bastante perpendiculares, bien, y los rectángulos variables. O sea que, claro, a lo mejor es que esta ciudad la hicieron el año anterior, ¿no? 1489. No, esto que están ustedes viendo aquí es de 1305. 1305. 200 años antes de Santa Fe, 185 años antes de Santa Fe, 180 años antes de que ni un pinche italiano escriba sobre ciudades regulares. No lo hay. No hacen falta tratados del Renacimiento. No se lo digo yo, Alberto Garín, porque me he opuesto a los historiadores que dicen ese tipo de babosadas. Les estoy mostrando las ciudades. Entonces, el mismo ejercicio que estoy haciendo yo, ustedes lo pueden replicar tantas veces como quieran. Entonces podrán traer aquí y tirar. Vamos a entrar en Briviesca, vamos a verlo. Un cachitillo. Para que vean cómo es. ¿Vale? De nuevo estamos en calles no muy anchas, son un poco más anchas que las que veíamos antes de Cacabelos, porque quedan banquetas a cada lado, pero de nuevo no es que el espacio para los carros sea realmente importante. Aquí tenemos la plaza de Briviesca, una plaza muy modificada. Bien, casi no queda nada de época medieval, alguna iglesia y poco más. Bueno, ¿por qué tenemos esta regularidad en estas trazas? Pues porque, al contrario de lo que ocurría en Cacabelos, esa ciudad medieval en el Camino de Santiago, donde en un momento de ciertas dificultades hemos conseguido que la gente bajara de aquella zapatilla en elevación, el señor eclesiástico del lugar se ha llevado a sus siervos a vivir ahí, todo es igual. Aquí no. Estos sitios se repueblan a partir de comunidades de hombres libres, a los que se les invita a desplazarse a un territorio, se les da solar dentro de la futura ciudad, se le dan fincas en los alrededores para que las cultiven, para que tengan sus animales, sus vacas, sus ovejas. Y entonces, claro, estas gentes, que son ciudadanos, recordemos, están formando una civitas, tienen derechos, tienen obligaciones, tienen todos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y una forma de mostrar esa igualdad que todos los ciudadanos tienen por ser ciudadanos es entregándoles solares del mismo tamaño a todos ellos. Y para que la medida saliera fácil, si ustedes hacen cuadras más o menos regulares, a la hora de dividirlo es muy posible que en efecto los solares salgan para cada propietario aproximadamente del mismo tamaño. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es una materialización de ese principio de la civitas, de la ciudadanía como comunidad de hombres libres con derechos y obligaciones semejantes. Voy a enseñarles incluso uno anterior. Vamos a poner Petra en Mallorca, que si no nos lleva a la de Jordania, que es mucho más bonita, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver la de Mallorca. Entonces, si vamos a Petra, siempre quitamos las etiquetas. Pues bueno, si vamos a Petra, ¿qué tenemos en Petra? Esta es todavía más regular, ¿cierto? Esto se parece a lo que ustedes han podido ver en la antigua, o incluso pueden ver en San Miguel Totonicapán. Entonces aquí estaba la plaza, con una doble plaza chiquitilla, porque han urbanizado parte de la que fue plaza central. Lo que tiene alrededor, Petra de partida, eran las cuadras alrededor de la plaza, las 8 cuadras alrededor de la plaza, y luego ya fue creciendo de forma regular. Esto es todavía anterior a Briviesca. Esto es una ciudad que se establece hacia 1280-1290. Aquí ni hay Renacimiento, ni hay 480, ni hay italianos, ni hay tratados, ni nada. Y es perfectamente regular. De nuevo, son una comunidad
de hombres libres a los que se les invita a desplazarse a este territorio, pues vamos a dar una serie de privilegios, cada cual tendrá un solar de la misma dimensión que los vecinos para construir su casa, y entonces hago una traza regular porque de esa manera me es muy sencillo para dividirlo. Bien, interesante, ¿cierto? Porque les estoy mostrando ejemplos de ciudades, ya digo, estas existen, ¿eh? Aquí uno puede ir, porque esto es Mallorca, esta isla llena de turistas, entonces ustedes pueden ir y recorrer Petra sin dificultad. Ven que el tamaño de calle no difiere mucho de lo que veíamos hace un momentito en Briviesca. Caben 2 carros malamente y hasta ahí llegamos. Aquí podemos ver los cruces, a ver, se llama el otro cruce para que vean la otra calle. Calles perfectamente perpendiculares, cortadas en ángulo recto, unas con otras. Bien, ¿no? Porque a ustedes les van a contar que menos mal que hay italianos haciendo ciudades regulares y yo les estoy enseñando ciudades regulares. Hay otras que no lo son tanto, ¿eh? Hay otras que la regularidad se puede observar, pero no son tan que hizo Petra. Realmente los chicos de Petra se esforzaron. Si vamos a Bilbao, esta ciudad del País Vasco, en el noreste de España, en el norte de España, Bilbao, por ejemplo, también es una ciudad de principios del siglo XIV, es de 1305, por ahí. Entonces en Bilbao, vamos a quitar las etiquetas. En Bilbao la parte histórica es esta de aquí. El Bilbao histórico es este. Entonces aquí pueden ver la curvita, aquí está el río, el Nervión. Aquí ven la curva de la muralla medieval. Incluso pueden ver cómo se hace la curva. Estas casas están apoyadas sobre la muralla. Y lo que hicieron al interior fue construir las calles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calles. Este barrio se llama Las Siete Calles. No es que se hayan roto la cabeza para poner el nombre, son 7 calles. Pero lo interesante es que aquí está la iglesia, entonces en torno a la iglesia se generaba la plaza principal, la iglesia fue creciendo sobre esa plaza y prácticamente se la comió enterita, bien, pero tenemos estas calles, estas 7 calles, que permitían una división más o menos regular de los espacios. Estas calles de las 7 calles de Bilbao son más estrechas todavía que aquí está la plaza, con la iglesia, y pueden ver el tamaño de las calles, son calles chiquitillas. Entonces, de nuevo, son calles para 2 carros y ya nos quedamos sin banqueta. Esto ya digo, es como 1305, 1310, por tanto, casi 200 años antes de que los italianos digan cómo hacer una ciudad regular en sus tratados. ¿De acuerdo? Entonces, si nos ha quedado claro que no hace falta hacer ciudades regulares a partir de los tratados porque es una tradición que viene del mundo romano y que en el mundo medieval, en este caso en la Corona de Castilla, se seguía practicando, les he enseñado casi todas en la Corona de Castilla, Santa Fe, Briviesca, Bilbao. Petra no, Petra es de la Corona de Aragón, para que vean que la Corona de Aragón, la otra mitad de la monarquía hispánica, también hacía ciudades regulares. Vamos a ir más lejos. Otro de los ejemplos que van a aparecer en sus libros, les acabo de enseñar Briviesca, Santa Fe, Bilbao, Petra, todas muy regulares, es que hacia 1460 hay un papa, un humanista, Pío II, que rehace su ciudad natal, que se llama Pienza, en Italia. ¿Vale? Pienza. Entonces pueden buscarlo con Z, Pienza. Bueno, ustedes digan Piensa, yo digo Z porque estoy con el acento español. Entonces, ya vamos a ver Piensa, que lo tenemos aquí. Pues les van a decir, Piensa es el ejemplo de la ciudad renacentista. En realidad no es que los tratados nos expliquen cómo hacer una ciudad, sino que hay un papa, hacia 1460, que se hace una ciudad, ¿vale? Y gracias a esa ciudad es como se establece la moda en una ciudad. Esta es la ciudad de Piensa que hizo Pío II. La pueden ver aquí, incluso se ven todavía los torreones de la muralla. Entonces está la ciudad amurallada. Y en la ciudad le cruza una calle única, importante, y hay una plaza en medio. Y en la plaza está la iglesia. Y ustedes me dirán, hombre, pues esto se parece más a Cacabelos que a Petra, a Bilbao o a Briviesca. ¿Cierto? O sea, esto es una ciudad señorial. O sea, aquí el señor ha puesto una calle principal en el que el único espacio importante es el de la plaza donde está el edificio más importante y el palacio, que también era la residencia del Papa, y ya está. Vamos a arrojarlos dentro de Piensa, para que podamos, veamos la tercera dimensión. Bien. Pues esto es lo que tenemos. De nuevo, calles tampoco muy anchas, un par de carros y ya no va a entrar absolutamente nada más. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué insisten los libros en decirme que Piensa es el modelo por antonomasia de las ciudades del Renacimiento, a partir de las cuales, cuando aquí no hay traza regular?
más que una calle principal y una plaza en medio. Claro, dirán, no, es que es la primera que se hace. Vale, hemos visto estas ciudades de finales del 12, finales del 13, principios del 14, pero por fin en el siglo XV, cuando se está haciendo el Renacimiento en Italia, hay un papa y hace una ciudad de esta manera, ¿no? Una calle importante, casi bien trazada, no es una línea recta, pero, pues bueno, en los mismos años hay una ciudad que es exactamente igual, que se llama Torija, no Torrija, que es la que se come. Esta es la ciudad, Torija. Entonces, si ustedes ponen Torija y van a verla, aquí la tenemos. Esta es muy interesante porque la ciudad de Torija estaba aquí, en este punto, donde está la ermita. Esta ciudad, además aquí todavía se puede ver, ven estas cosas, estas curvas, son de la vieja muralla de la ciudad. Esto lo excavamos mi amigo Ildefonso y yo y mucha más gente, éramos un montón trabajando aquí hace ya unos cuantos años y nos encontramos la vieja ciudad de Torija. Esta ciudad fue bombardeada, literalmente, por la primera artillería que se utiliza en la corona de Castilla a mediados del siglo XV y a base de cañones se la destruyeron y tuvieron que rehacerla y en lugar de hacer el mismo sitio la hicieron en la colina de enfrente. Ya la hace la familia de los Mendoza, la familia dueña del territorio. Entonces es una cosa parecida, piensa. Lo que tenemos es la ciudad con su muralla, incluso su castillo en extremo, y la calle principal. Y esa calle principal, más o menos rectilínea, llega hasta la plaza importante. ¿Y qué es lo que domina la plaza? Pues el edificio del señor, en este caso el castillo de los Mendoza. Vamos a tirarnos para que vean la plaza y demás. Vean el castillo. Entonces aquí tenemos las calles. De nuevo, el ancho de calle, este carro nos ayuda una vez más, un ancho de 2 carros y poquito más. Aquí está el castillo. Realmente chulo este castillo. Lo digo, es un castillo de 1460, 1470. Tan elegante. Bueno, está hecho al mismo tiempo que piensa. Piensa aparece en todos los libros de la historia de la arquitectura y Torija no. ¿Por qué? Pues porque en realidad los libros no están hechos para mostrarnos la realidad, sino para mostrarnos las ensoñaciones de sus autores. Entonces, como estos libros de historia del arte se construyen a partir de historiadores del arte del siglo XIX, franceses, alemanes e ingleses. Los franceses son medio civilizados, los ingleses y los alemanes eran salvajes, lo siguen siendo hoy. Entonces, claro, cada vez que iban a Italia se quedaban sorprendidos porque veían una civilización de verdad y no este salvajismo propio de sus países. Y a España no venían porque no estaba de moda. Y entonces, claro, les deslumbraba estas cosas de Italia y cualquier cosa que hacían los italianos les parecía la pura tosconflema. Por eso es por lo que incluían. Yo les he puesto el ejemplo de Torija. Seguro que si bujamos un poquito más, encontraríamos otros ejemplos. De la propia familia Mendoza, yo tengo otro ejemplo muy lindo que se llama Sigüenza. Entonces, si me ponen Sigüenza, este es fantástico. La historia de Sigüenza es realmente maravillosa. Bien. Entonces, en Sigüenza, que también la hacen en los Mendoza, Sigüenza era una primitivísima ciudad prerromana. Era una ciudad de los baceos, creo que son. No, betones. Y la ciudad primitiva estaba aquí arriba, en lo alto de la montaña. Esto es lo alto de la montaña, donde estaba el castillo. Cuando se convierte en ciudad romana, porque esto es romanizado, pues los romanos se quedan por aquí, en lo alto de la montaña, y entonces el cementerio romano, la necrópolis, estaba, como toda buena necrópolis romana, fuera de la ciudad. Y al estar fuera de la ciudad, estaba situado aquí, el cementerio. Entonces aquí ya hay cristianos que son perseguidos o martirizados, entonces son enterrados aquí. Y claro, como las primeras iglesias cristianas se construyen sobre las necrópolis, pues por eso la catedral está aquí. La catedral, hay muchas catedrales que con el tiempo fueron desplazadas al interior de las ciudades, pero en el caso de Sigüenza la catedral se quedó durante mucho tiempo fuera de la ciudad. La catedral ha sido rehecha varias veces a lo largo de su historia. Pues bueno, los saguntinos, a partir de la estructura inicial, que además es muy linda, la pueden ver por las calles, pueden ver aquí un círculo, ¿no? Esta curva, aquí tenemos la primera ciudad, la ciudad de los romanos y demás. La ciudad va creciendo y entonces baja a este segundo círculo. ¿Lo ven, no? Sigue creciendo y baja este tercer círculo, que lo ven aquí en esta curva. Y además las murallas se ven muy bien, ¿eh? Las sucesivas murallas, yo hice un estudio hace muchos años donde iba mostrando cada una de las murallas cómo va creciendo. Bien, cuando la ciudad está aquí y la catedral se le sigue quedando fuera, porque está aquí, pues bueno, cuando la ciudad está aquí, es cuando los Mendoza se hacen señores de la ciudad, se las entrega como obispo de Sigüenza a uno de la familia Mendoza. Entonces, la ciudad era muy divertida porque la ciudad era una ciudad de hombres relativamente libres, con sus derechos, sus fueros y demás. Tenía su placita, tenía una plaza aquí,
era la plaza de la ciudad, que la llaman la plaza de la cárcel hoy. Vean las calles, callejuelas estrechas, tenían su plazoleta. Y entonces el obispo Mendoza decidió hacer una plaza nueva, que es la plaza que está aquí abajo, que es la que está aquí, frente a su edificio de poder, como es el obispo, es la catedral, y para unir su plaza con el castillo, hace esta calle que ven aquí. Quitemos las etiquetas una vez más. Y pueden ver la calle. Entonces, es una calle más o menos regular que llega hasta frente del castillo. Aquí se han eliminado un montón de cosas cuando se hizo el parador. Entonces, aquí tenemos la calle, ese mismo modelo de Piensa, ese mismo modelo de Torija, bien, y aquí pueden ver ya la plaza que se hizo en Mendoza, ya muy rehabilitada. Aquí esto sí que son casas de la época de Mendoza, esto ya no. Todo esto ya es de finales del siglo XVI, cuando pusieron estos pórticos y a la vuelta se ve la catedral. Ahí tienen la catedral. Bien, esto es Piensa, esto es Torija, esto es el señor que hace una ciudad a su medida. Porque claro, una de las cosas que obligaba a Mendoza es que el mercado dejó de hacerse en la plaza de arriba, la de la cárcel, y obligó a los seguntinos a hacer el mercado aquí, y de esa manera, cuando había que pagar impuestos para hacer mercado, el obispo cobraba todos esos impuestos. Es un señor que domina la ciudad. Esto no es una traza regular, esto no es humanismo, esto no es el 480, esto no es un tratado, esto no es el Renacimiento. Estos son señores haciendo ciudades para controlarlas. Piensa es la ciudad del Papa Pío II. Sigüenza es la ciudad del obispo Mendoza, más tarde cardenal. Y lo que hacen es un urbanismo al servicio del señor. Una plaza importante delante de su edificio principal, una calle principal para unir, para vertebrar toda esa ciudad, y el resto me da igual. No hay regularidad, ni me importa, ni me preocupa. No me interesa, no me interesa. Bien, no se lo cuento yo, se lo están contando las ciudades. Entonces, cuando saltamos al mundo americano, y tenemos que saltar ya al mundo americano, que si no, no nos va a quedar tiempo para sus preguntas y comentarios. Pues bueno, cuando saltamos al mundo americano y vamos a ir a ver la más hermosa de las ciudades de Hispanoamérica, que es Antigua Guatemala, lo que vamos a tener son soluciones similares a las que hemos visto en Petra, en Bilbao, en Briviesca, en Santa Fe, que es cuando tienes que desplazar a una comunidad de hombres libres y establecerlos en un lugar determinado, haciendo una materialización de esa ciudad donde podamos generar esa igualdad de derechos y obligaciones. Entonces, claro, cuando uno ve el antiguo Guatemala, pues tenemos la plaza central, y de esa plaza central van emergiendo las diferentes coronas de cuadras regulares. Las dos primeras coronas son cuadradas, después ya la tercera empiezan a ser rectangulares, pero a la hora de dividir estas cuadras en solares, era muy fácil, al ser regulares, que los solares pudieran ser del mismo tamaño. Entonces todos conocen Antigua, y si no conocen Antigua, pues qué horror. Tienen ustedes en su país la ciudad más hermosa de Hispanoamérica, tienen que ir a verla inevitablemente. Y por supuesto, no hace falta recordarles que si tiramos al señorín el antiguo Guatemala, podrán ver que pasa. A ver, ¿alguien abrió el micrófono? ¿Ya? Sí. ¿Estamos ahí ya? Sí. Entonces podrán ver, aquí tenemos autobusito, pasa un coche, hay coches parqueados en uno de los lados, hay banquetas a los dos lados. Hemos pasado de calles en el mundo medieval castellano de un ancho de 2 carros a calles que tienen anchos de 4 carros o incluso un poco más. No hay ciudades con un ancho de calle tan grande en Europa a comienzos del siglo XVI. No las hay. Yo les he puesto unos ejemplos rápidos de Piensa, de Torija, de Sigüenza, pero podríamos dedicarnos a recorrer las ciudades históricas europeas del siglo XV, principios del XVI, y no van a encontrar en Europa ninguna ciudad que tenga este ancho de calle. No las hay. No las hay. Ya está. No se esfuercen. Que no están copiando nada del mundo europeo. Que estos señores son comunidades de hombres libres, por supuesto, solo los españoles y solo los varones de una determinada edad, que deciden establecer una ciudad y además aprovechan para hacer una ciudad muchísimo más confortable que las que ellos podían conocer en Europa. Una ciudad que nace en torno no a una muralla que cierra la ciudad, sino de una plaza central, a partir de la cual se abre toda la ciudad
sin límite. Podemos prolongar las calles hasta el infinito. Eso no existe en Europa. No hay tratados que digan haga usted una ciudad hasta el infinito. No hay tratados que nos digan hagan estas calles tan anchas que permitan una circulación tan fluida incluso en el siglo XXI. No existe nada de todo eso. Bien, además recordemos ciudades que incluso con el tiempo, vamos a ir a ver aquí la calle de Santa Clara. Aquí la tenemos muy linda. Bien. Ciudades que además tienen servicio de aguas. Esto es una torre de agua con este ventanuco arriba, que es donde llegaba la canalización. Otro día, si quieren, ya hablamos de torres de agua. Aquí tenemos otra torre de agua. Bien, es el mismo, pues solo que aquí la ventanita está cerrada, está tapada, que es como tiene que estar, con la puerta de metal. Se pueden dedicar ustedes a pasear por la antigua. Hay un centenar de estas torres de agua, porque estas ciudades no solamente eran anchas para que el tráfico fuera confortable, para garantizar la buena ventilación e iluminación de las casas que daban esas calles, sino tenían una distribución de aguas limpias y un alcantarillado para sacar las aguas sucias ya desde el siglo XVI. Señores, en Londres no tienen ese sistema de aguas limpias y aguas sucias hasta el siglo XIX. La antigua Guatemala era una ciudad mucho más confortable en el siglo XVI que el Londres del siglo XVI. Y por supuesto, la antigua Guatemala del siglo XVI era una ciudad mucho más confortable que Boston, sencillamente porque Boston o Nueva York o Los Ángeles o Washington o Nueva Orleans no existían en el siglo XVI. Quédense con esta idea. Había mejores ciudades en Hispanoamérica, y la antigua es el ejemplo más brillante, en el siglo XVI que en ningún otro lugar del mundo. Si uno quería ir al sitio donde era más cómodo vivir, donde se podía vivir de una forma más confortable, incluso de una forma más rica, en el año 1600 había que venir a vivir a Santiago, Guatemala, hoy la antigua, o había que ir a vivir a la Ciudad de México, o había que ir a vivir a Popayán, o había que ir a vivir a Lima. En 1600, esa era la parte más rica del mundo, la parte más cómoda. Y en 1800, también, porque incluso han mejorado, han puesto nuevos elementos urbanos que las hacen todavía más confortables. Entonces, si en 1800 la parte más rica, más cómoda y más bella del mundo era Hispanoamérica, y en 2021 no lo es, busquen al culpable entre medias. No vayan a buscar a los culpables a los españoles que llegaron en el siglo XVI, porque cuando llegó Alvarado en 1521, 300 años después, esto era de las ciudades más ricas y más confortables del mundo. Y si en 2021 no lo es, ya digo, busquen los culpables y a lo mejor no muy lejos de unas cuantas generaciones de sus padres o sus abuelos. Piensen en ello. Bien, pero volvamos al urbanismo. Entonces, estamos ante una traza urbana, insisto, que no obedece al Renacimiento, que no obedece a los tratados, porque es la misma traza que hemos visto en Petra, porque es la misma traza que peor hecha hemos visto en Briviesca, en Santa Fe, en Bilbao, y aquí mucho mejor hecha y mucho más confortable. No se lo cuento yo, se lo están contando las ciudades. ¿Qué ocurre? Y vamos a poner ya ejemplos rápidos, porque si no nos queda tiempo. ¿Qué ocurre si nos vamos, y esto no hace falta que les diga cómo se escribe, si nos vamos a nuestro Quetzaltenango? Pues si vamos a Xela, lo que vamos a tener es, en un sitio más accidentado que el Valle de Panchoy, porque el Valle de Panchoy era más llanito, pues nos vamos a encontrar que se empecinaron en hacer una traza regular, pero claro, el Parque Central sí que consigue tener cierta regularidad, pero todos sabemos que cuando agarramos la Cuesta de San Nicolás por la 12, pues aquello empieza a empinarse y la cosa se va complicando. Y a pesar de todo, a pesar de las pendientes, estos chicos se empeñaron en meter una traza regular en esta zona 1. Aquí ya tengo alguna ocasión de comentarles alguna vez. Hay un espacio, recuerden lo que yo les contaba de la primera ciudad que veíamos de Cacabelos, cómo los astures conquistados por los romanos vivían en el alto, cómo fueron obligados a bajar a la llanura, a la Edrada, y cómo después, con el tiempo de la crisis del siglo IV, se volvieron a vivir en un alto. Sabemos que cuando los españoles conquistan esta región hacen lo mismo, obligan a los quichés a desplazarse a media ladera, y por eso se los traen aquí. Entonces, ¿dónde podría haber estado el sitio de Xelajú? Pues yo defiendo desde hace muchísimos años que el sitio de Xelajú, si vamos viendo las trazas, vemos que fuerzan para poner las calles más o menos perpendiculares.
Y sin embargo, hay un sitio muy interesante donde esa perpendicularidad se pierde, que está aquí. Si ustedes van subiendo por la 14, bien, la 13 en un momento dado gira y se choca con la 14. Entonces la 13, en lugar de prolongarse, que después sale por ahí un pedacito, terminan por juntarse y se juntan frente a la iglesia de San Juan de Dios, y un poquito más arriba tenemos la Landívar. Piensen que aquí estamos en uno de los puntos más altos en este centro de la ciudad de Xela. Seguro que todos son conscientes que uno va subiendo, sale del Parque Central y agarra la 14 y sube. Cuando llega a la Landívar ya ha dejado de subir. Quizás aquí estaba Xelajú, ¿eh? Y quizás San Juan de Dios pusieron un templo porque lo que hicieron fue cristianizar un espacio de culto precolombino. Y quizás por eso tuvieron que forzar girar la 13 Avenida, porque si no, se comían el templete que podía estar aquí. Entonces, si hay que buscar Xelajú, de repente mi teoría es que está por aquí, donde está la Landívar, donde está el templo de San Juan de Dios. Hubo una reforma de la Landívar a finales de los 90, a principios de los 2000, y cuando se hizo la reforma salieron piezas cerámicas precolombinas. O sea que lo que yo consideraba que era una teoría a partir del plan urbanístico, de repente a lo mejor hasta funciona. Y rápidamente les voy a poner 3 ejemplos más para terminar. No siempre vamos a tener trazas perfectamente regulares. A la par de Xela, todos conocen Salcajá. No les estoy enseñando nada nuevo. En Salcajá tenemos la ermita de la Conquistadora, que como ustedes bien saben, no es la iglesia más antigua de Centroamérica, ni de Guatemala, ni nada por el estilo. No se crean esas pajas. Yo sé que los salcajeños están muy orgullosos, pero no hay que creerles todo. Son buena gente, pero no tenemos que creerles todo, ¿vale? Esto es una ermita del siglo XVIII. Lo curioso es que, en cualquier caso, puede estar construida sobre una estructura previa. Entonces, a lo mejor los cimientos de la ermita sí son del siglo XVI, no el edificio que vemos hoy. Y el problema que tiene es que está mirando hacia el Cerrete. De nuevo, quizás están cristianizando un espacio sagrado precolombino, y aquí no se pudo desarrollar la ciudad. Salcajá tuvo que ser recreada hacia 1776, y entonces ya se hace esa traza. Toda la traza regular que tenemos en torno al Carmen y el otro pedacito que está en torno a San Luis, bien, todo esto ya es una traza regular hecha al mismo tiempo que se está haciendo la nueva Guatemala de la Asunción. Por eso es por lo que presenta esta regularidad tan, entre comillas, regular, porque ya han hecho ciudades regulares por todas partes y se las saben de memoria. Pero tenemos otros ejemplos cuando ya son pueblos claramente de indios, que es el caso de Zunil. El término pueblo de indios es el término histórico, no estoy tratando de ser peyorativo con absolutamente nadie. Bien, donde en este caso, quitemos las etiquetas. Bien, como ustedes saben, aquí pues la traza regular no es algo que... Aquí tenemos la iglesia. Bien, sabemos que hay que subir la fuerte pendiente desde el río hasta llegar a la iglesia por esta callecita, y la una pendiente sigue subiendo de forma complicada hasta llegar a la carretera que baja a la costa. Aquí no hay esa traza. Sí, podemos atisbar cierta regularidad en algún lugar, pero no funciona. ¿Por qué? Porque a la larga, como pueblo de indios, se instalan las comunidades preexistentes con todas sus relaciones sociales preexistentes, sus caciques y demás. Entonces, esto no es una ciudad de hombres libres con derechos y obligaciones. Aquí lo que están haciendo es materializar la realidad precolombina que se encontraron, y organícense ustedes como quieran. Y ya termino, para tener al menos 10-15 minutos de preguntas, con una de las localidades de Guatemala donde hay una traza, pero incluso una elevación arquitectónica que nos puede recordar perfectamente a cómo pudieron ser estos pueblos en su origen, antes de que llegara el dinero de las remesas y se pusieran a construir edificios de hormigón y lámina de 5 pisos, como ocurre en Zunil, que es el pueblo de San Gabriel, que quizás ustedes no conozcan, a lo mejor nunca han oído hablar de San Gabriel Pasuj, en Baja Verapaz, pero que es un pueblo realmente lindo, es de estos sitios poco conocidos, que realmente merece mucho la pena. A ver, voy a quitar las etiquetas. Bien. Porque en San Gabriel tenemos la plaza, pueden ver el trazado regular, precioso, ¿de acuerdo? La iglesita es una iglesia de este mundo virreinal muy interesante. Quedan todavía unos soportales en este bloque de aquí, y el resto de casitas que quedan, bueno, quedan capillas posas. Hay una capilla posa en este lado, hay otra capilla posa por aquí, y todas son casas bajitas de un solo nivel. No sé si es que San Gabriel no ha mandado muchos mojados a Estados Unidos para que manden remesas para construir casas horripilantes, pero se conserva relativamente bien. San Gabriel sería un ejemplo de cómo incluso dentro del mundo indígena los españoles tratan de establecer el mismo tipo de traza
buscando la creación de ciudades y ciudadanos. En San Gabriel funcionó, en Zuril no. En San Miguel Totonicapán funcionó, en Cantel no. En, qué sé yo, La Esperanza ya es más tardío, pero en San Juan Calco sí va a funcionar, mientras que en Almolonga no. Entonces, en el mundo indígena hay una gran diversidad en cuanto a las trazas. En el mundo protoespañol no. Esa búsqueda de la ciudad como reflejo de una comunidad de ciudadanos, hombres libres, con igualdad de derechos y obligaciones, eso es una constante. En el mundo indígena esto varía. Pues bien, tenía más cosas que mostrarles, pero se me ha ido el tiempo por completo. No pensé que fuera a enrollarme tanto a hablar. De modo que lo vamos a dejar aquí. Les he dado una buena lista de ciudades. Podrían seguir ustedes jugando, como lo he estado haciendo yo, con el Google Maps. Así que bueno, hasta aquí. Y Eric, Juan Carlos, si hay preguntas, comentarios, opiniones, adelante. Hay algo que entra bastante dentro del tema y son limítrofes urbanos. Y yo quisiera saber si dentro de una concepción urbana, pues fueron considerados a través de los siglos los limítrofes. De igual forma, también considero que también esas ciudades que fueron amuralladas, pues también fueron también consideradas con esos limítrofes naturales. ¿Dónde queda hoy en día el ambientalismo urbano tomado desde esa conceptualización? Muchas gracias. Bueno, como he comentado rápidamente, en el mundo europeo, es lo que dicen los tratados de Renacimiento, y lo había dicho Vitruvio antes, las ciudades se configuran a partir de la muralla, es normal, son civilizaciones relativamente violentas, necesitan la seguridad de la muralla, que además la muralla a su vez es un elemento fiscal, y esto lo que provoca es que hay un límite claro de la ciudad. Pero cuando llegamos al mundo americano, el planteamiento que se hace en América es un planteamiento revolucionario, porque lo que se va a conseguir es que la plaza sea el punto de origen de esa ciudad y a partir de ahí se puede prolongar todo lo que quiera. No hay límites, no los hay. Es cierto que si pensamos en la antigua Guatemala, cuando se establece en 1541 en el Valle de Panchoy, habrán leído que es 1543, pero no, les adelanto que ya desde el mismo 1541, cuando se destruye en el Valle de Almolonga, cuando se destruye en Ciudad Vieja, ya ese mismo año lo habían trasladado. Bien, entonces sí se genera una distancia inicial desde la plaza hasta el fin de donde tenía que terminar la ciudad, y a continuación había un círculo de territorios comunales. Bien, un círculo que rápidamente fue urbanizado. Esto es muy simpático. Si ustedes van a la Antigua y toman la primera avenida y van caminando hacia el Cerro de la Cruz, caminan, bien, van a pasar frente a la cuadra donde está el Hotel Santo Domingo. Sobre la primera avenida hay un colegito que pega con Santo Domingo, bien. Pueden verlo, es un colegio, tiene un muro sin ningún tipo de ventana más que la puerta del colegio, y al final ya hay una plazoleta. Detrás de ese colegio está la fachada de Santo Domingo. Entonces, ese espacio donde está el patio del colegio hoy era esta zona de propios, de terreno municipal, bien, que en principio se quería reservar en torno a la ciudad para tener un sitio de desfogue natural de la ciudad, o sea, donde podían llegar las reatas de mulas y descargar sin tener que entrar en la ciudad, donde podía llegar el ganado que se iba a llevar a matadero y demás. Entonces, sí que se concibió la idea de que hubiera ese espacio vacío alrededor de la ciudad, pero rápidamente se lo comieron. En el caso de la zona de Santo Domingo, se lo comió el Convento de Santo Domingo. En la zona en el lado opuesto, si en lugar de ir hacia el Cerro de la Cruz, fuéramos caminando hacia el Volcán de Agua, pues se lo comió el de San Francisco, o también se lo va a comer la Merced. Entonces, sí que hubo ese concepto de generar un espacio límite en la ciudad, pero que rápidamente se lo saltaron. Y al final lo que van a conseguir es que las calles se prolonguen al infinito. Pero algo muy interesante, y aquí voy a volver a robarles la pantalla a todos ustedes, es que ustedes conocen perfectamente cómo funciona la plaza de la Antigua, o cómo funcionaría la plaza central, el parque central de Xela, o cómo funcionan el parque central de Nueva Guatemala. Voy a llevarles a Madrid, y como les llevo a Madrid, les podría llevar a otras ciudades, les podría llevar a Salamanca, o les podría llevar a Valladolid, les podría llevar al propio París, les podría llevar a cualquier ciudad reurbanizada en el siglo XVIII. Quiero que vean la Plaza Mayor de Madrid, que además se ve muy bien ahí. ¿Ven la plaza? La plaza está aquí y la calle Mayor pasa a un lado de la plaza y no la toca. Entonces, la Plaza Mayor de Madrid no está inserta en el entramado urbano, se queda a un lado del entramado urbano.
Esto no voy a hacer más ejercicios, les invito a que ustedes busquen la Plaza Mayor de Salamanca o busquen la Plaza de Vosges de París, son todas iguales, quedan fuera del entramado urbano. Porque lo que ocurre en América, con las plazas centrales americanas como punto de partida, es algo exclusivamente americano. No existía en Europa. Pero es más, la Plaza Mayor de Madrid es del siglo XVII, la Plaza de Vosges de París es del siglo XVII, la Plaza Mayor de Salamanca es del siglo XVIII. No fueron capaces ya en Europa de hacer plazas centrales como las americanas. Es algo propio exclusivo de América. Entonces, aunque hicieron esos límites que les digo de los propios alrededor de la ciudad, muy rápidamente se los saltan y en América tenemos ciudades infinitas. Muchas gracias. Tengo otra pregunta que saco del chat. La plantea Sheila. ¿Por qué cree que los pueblos indígenas no usan la traza rectangular? Pues bueno, como les he comentado rápidamente al mostrarles Zunil, y Zunil todavía hay cierta regularidad, en Almolonga ya se pierde por completo, o en Cantel se pierde, depende de cómo fuera la estructura social de esa comunidad antes de la reducción, antes de que fueran llevados, forzados por los españoles a vivir en esa comunidad. Entonces, por lo general, cuando nos encontramos trazas irregulares, que es el caso de Zunil, que es el caso de Almolonga, que es el caso de Cantel, probablemente estamos ante comunidades muy homogéneas, bien, que sencillamente las mismas familias que están viviendo en determinado lugar las desplazan y se las llevan a otro. Lo mismo que veíamos con los romanos y los astures en el caso de Cacabelos. De modo que la estructura social previa se mantiene. Entonces, si ya hay una jerarquía dentro de esa sociedad, si hay, digamos, ricos y pobres, si hay un cacique y uno que no lo es, se va a seguir reflejando en la estructura. Por el contrario, cuando nos vamos a encontrar los llamados pueblos de indios con trazas regulares, probablemente, y en el caso de la Antigua es donde mejor estudiado lo tengo, estamos viendo comunidades que han sido trasladadas de otro lugar donde han roto por completo la estructura social. Entonces, por ejemplo, se pueden ver trazas regulares en sitios como San Miguel Dueñas, San Antonio Aguascalientes, porque son grupos de caciqueles que no eran originarios del Valle de Almolonga, sino que vinieron del sector de Tecpan. Entonces, los españoles los traen con ellos, rompen por completo la estructura social, toda la jerarquía de caciques y demás desaparece, y los establecen en un lugar nuevo, y al establecer un lugar nuevo les pueden permitir que repliquen ese modelo de la ciudad regular de españoles, donde todos tienen derechos y obligaciones. Bien, entonces, lanzo la teoría, a lo mejor estoy completamente equivocado, pero probablemente sea eso. Estamos viendo trazas irregulares donde se mantienen las estructuras precolombinas y trazas regulares donde los españoles han conseguido romper esas estructuras previas. Tengo otra pregunta de Alexis, de la Universidad Occidente de San Pedro. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si en Antigua hubieran seguido el mismo ejemplo de los españoles libres? Entonces, en esta fecha, Antigua Guatemala sería una de las ciudades más modernas del mundo. O sea, la idea está en qué hubiera ocurrido si en 1800 algo no se tuerce por el camino y nos mantenemos hasta hoy. Pues no lo sé, no tengo una bola de cristal, entonces no sé qué habría ocurrido. Lo que sí sé es que, como les decía antes, tenemos la suerte en Guatemala, y digo tenemos, porque a pesar de mi acento y de que estoy ahora mismo en España por esto de la pandemia, yo soy guatemalteco y conozco Xela, porque viví muchos años en Xela y ahora donde vivo es en la Antigua, donde tengo mi casa en la Antigua. Entonces, la Antigua hoy sigue siendo, por vicisitudes históricas, el abandono de 1773 y demás, la ciudad más hermosa de Hispanoamérica. Y quiero que retengan una idea clave de la Antigua, que seguro que todos los que han ido a la Antigua y han entrado a la Antigua por la Cuesta de las Cañas, han entrado una vez o 1000 veces y no se han parado a pensarlo. Si ustedes van a ver esas otras ciudades hermosas que hay en Hispanoamérica, Ciudad de México, Cartagena de Indias, Popayán, cuando ustedes llegan a la Ciudad de México, hasta que llegan al centro histórico de la Ciudad de México, tienen que cruzar una periferia gigantesca. Van con su carro, ¿de acuerdo? Y entonces van a tener polígonos industriales, barrios residenciales de peor o mejor calidad, pero durante muchísimo tiempo, a lo mejor una hora y media, en el caso de México puede ser eterno, hasta que llegan al centro histórico. Y por fin llegan al centro histórico, que es hermoso. Cuando ustedes bajan por la Cuesta de las Cañas y entran en la Antigua, entran en el centro histórico. Ya está. O sea, se acaba la Cuesta de las Cañas y están en el centro histórico de la Antigua. Es único. Es único. Ustedes no se van a encontrar ninguna de estas ciudades históricas en Hispanoamérica. Pero pensemos en las grandes ciudades históricas de Europa. Pensemos en Roma, pensemos en Venecia, pensemos en
en Nápoles, en Florencia, en Madrid, en París, en Barcelona. Para entrar a los centros históricos hay que cruzar docenas y docenas y docenas de barrios y de calles hasta llegar al centro histórico. En la Antigua no. La Antigua uno termina la Cuesta de las Cañas, cruza el puentecito de entrada por la tercera calle y eso ya es el centro histórico. Entonces, eso es la ciudad del siglo XVIII. Es único. No van a encontrar otra ciudad en toda Hispanoamérica ni en Europa donde ustedes puedan entrar en el siglo XVIII en el segundo uno que entran a la ciudad. Entonces, no sé cómo habría sido si hubieran sido siendo las ciudades, pero sí sé que afortunadamente ustedes contamos con una de las ciudades quizás la más hermosa de Hispanoamérica. Yo, para no cansar tampoco mucho al doctor Alberto, quisiera si nos pudiera hablar un poquito de los criterios de meritocracia y la isonomía que se dieron para distribuir los solares y plantear la ciudad del antiguo Guatemala. Bueno, hay que pensar que de partida, cuando se traza Santiago de Guatemala por primera vez, cuando se reparten los solares en Ixinché, de partida a cada conquistador, que son los que forman esa comunidad de hombres libres, ojo, conquistadores, muchos de los cuales eran españoles y otros muchos de los cuales, la mayoría, eran de origen mexicano. Entonces son los cuauhchaltecas, los cholutecas, los tlacastecas y compañía. Recuerden que por muy bravos y muy fuertes y muy chulos que fueran los españoles, eran muy poquitos. Entonces, la conquista de América, es esa frase, yo la utilizo mucho, la conquista la hicieron los americanos y la independencia los españoles. Entonces, recuerden que casi todos los próceres de la independencia son españoles y casi todos los soldados que conquistaron América eran americanos. Entonces, si Cortés a sus 500 bravos no se les hubieran unido miles y miles y miles de chulutecas y tlacastecas, no acaba con los mexicas de ninguna manera. Bien, entonces no lo olviden nunca. Cuando piensen en los conquistadores, no piensen en un tipo blanquito y barbudo, porque esos había muy pocos. Piensen en un americano habitual del lugar, porque son los que conquistaron el territorio. Entonces, de partida, a cada conquistador se le daba el mismo tipo de solar. No se forzaba la mano a que alguien tuviera algún tipo de privilegio. Curiosamente, cuando se traslada a la ciudad desde Ixinché a Ciudad Vieja, ya se establece algún tipo de privilegio, como decía Eric, por méritos. Entonces, a los Alvarado, tanto a Pedro como a Jorge, a los dos se les permite, en lugar de tener un solo solar, ya en el emplazamiento de Ciudad Vieja, a cada uno de ellos le va a dar 2 solares. Entonces ya hay una ventaja. Bien. Luego ya cuando se trasladan al Valle de Panchoy, ya pues los Alvarado no andan por ahí, uno se ha muerto y otro se ha regresado a México, de modo que en principio a cada cual le toca el solar que le toca, pero claro, como ya vienen de la ciudad previa, que es la de Ciudad Vieja, pues a lo mejor a alguno le toca un poco más porque ya había comprado y vendido sus territorios. Y lo que sí va a ocurrir en un primer momento es que los más pintones del lugar se quedan con los solares que están inmediatamente aledaños a la plaza central. Entonces, la gente de posición más distinguida, en principio, son los que se quedan viviendo más cerca de la plaza central. Con todo en la Antigua, va a vivir un fenómeno muy interesante. Si ustedes han ido a la Antigua, han visitado la ciudad cuando llueve, habrán visto que muchas de las calles se inundan. Porque, claro, estamos en el fondo de un valle, rodeado por montañas, y todas esas correntías que bajan de las montañas inundan la ciudad. Y esto provocó que a ese reparto de meritocracia inicial de 1541-43, donde los más pintones parece que se quedan cerca de la plaza, progresivamente van a ir buscando las cuadras secas. Entonces, la Antigua no es un plano, hay pequeñas elevaciones y espacios más bajos. Y entonces, ya para el siglo XVIII, el área donde menos escorrentías pasan es el área de Santo Domingo, esa cuadra en torno a Santo Domingo, y ahí es donde vamos a encontrar a las familias más distinguidas, que se han ido desplazando. Han ido buscando las casas que tienen menos humedad, porque para eso tienen más dinero, para comprar casas más secas. Entonces, el modelo, si en algún momento hubo algo de meritocracia, que la hubo, la propia dinámica urbana hace que se desplacen. Entonces, para 1773, cuando se abandona la ciudad, no busquen ustedes a las familias más ricas en torno a la plaza central, tienen que buscarlas más en torno al convento de Santo Domingo e incluso al otro lado de la Alameda de Santa Rosa, porque es otro sector seco, prácticamente seco, hay otra pequeña elevación, y además los nuevos ricos que ya no han podido comprar solares dentro de la ciudad tienen que hacerlo en la ampliación de la ciudad. Entonces, una de las ampliaciones es la Alameda de Santa Rosa, y esa ampliación, soy un nuevo rico buscando un terreno y allí tengo un sector que es relativamente seco, pues allí se coloca. Tenemos 2 últimas preguntas. Una es de Mayra Castañón y la otra de Katy Leal. La primera dice: doctor, gracias por su valiosa conferencia.
Creo que son datos que, como usted bien decía, no obtenemos en los libros de tratadistas. Tengo una inquietud. Se dice que algunas trazas y estilos de las viviendas, por ejemplo, en el Valle del Mononga, fueron adaptadas también en relación al modo de vida de los habitantes. Esa es una. Y la otra, como está relacionada, mi pregunta es, ¿aún podríamos aplicar la traza rectangular dependiendo del lugar o no importaría? Pues bueno, en relación a la primera pregunta, la de si están adaptadas o no, hay que entender muy bien cómo se hace ese mestizaje de las tradiciones precolombinas con las novedades que llegaban de Europa. Es cierto que en un primerísimo momento, cuando los españoles llegan a los territorios que van conquistando, tienen que utilizar la arquitectura que ven en el lugar. Esto es los primeros meses. Entonces, pues si aquí se construye con, qué sé yo, con adobe, pues yo utilizo adobe, o si se construye con madera, pues yo utilizo madera. Hay una segunda fase donde el español, que se siente ya asentado cómodamente en el lugar, trata de imponer el modelo que él trae de Europa. Y entonces generan soluciones totalmente europeas. Claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que están dando soluciones en un contexto geográfico que es muy distinto. Distinto primero porque hay terremotos. Entonces a lo mejor la solución que pones le cae, porque no estaba previsto que aquello se fuera a caer por un temblor. Distinto por el propio clima, porque a lo mejor están buscando soluciones para... Es cierto, en Shell hace frío, bien, pero no llega a hacer tanto frío como puede hacer en algunas partes de Europa. Entonces nosotros aquí, en donde yo vivo ahora en Segovia, estamos pasando de, ya no tenemos frío, ya conseguimos que por la noche, en mayo, solamente bajamos a 3 o 4 grados por la noche. Por supuesto, en invierno bajamos a -10. Entonces, cuando ya estamos a 4 grados, pues estamos, ya parece verano. Bien, claro, una arquitectura para eso, yo donde estoy ahora, lo que ustedes ven a la espalda, esta casa la hicieron mis padres hace 40 años sobre un viejo pajar de mi abuelo, pero los muros son los muros originales, entonces estamos hablando de muros de 1 metro para poder protegernos del frío en invierno. Claro, todo este tipo de soluciones aplicadas al mundo americano, en Shela todavía puede tener cierto sentido, pero en Antiguo Guatemala ya muy poco sentido, y llegamos a la costa del Pacífico, ya no les digo nada. Lo que va a ocurrir es que tienen que hacer un mestizaje de las innovaciones llegadas de Europa que pueden ser interesantes, qué sé yo, las cubiertas de teja, de la teja curva, bien, con soluciones propias del lugar en el que están construyendo, porque merece la pena aprovechar ese tipo de soluciones. Con todo, al final, por ejemplo, una muy interesante contra los temblores. Las cúpulas vaídas, las cúpulas rebajadas o las falsas cúpulas, las vaídas son curvas, las falsas cúpulas son cimbras. Empiezo otra vez. Las cúpulas se construyen sobre formaletas y las falsas cúpulas por aproximación de ladrillos. Cuando son rebajadas aguantan mejor los temblores. Si ustedes ven cómo son las cúpulas del mundo maya, y Manatical y este tipo de sitios, tenemos ese tipo de soluciones, esas cúpulas rebajadas. Curiosamente, en el mundo del antiguo Guatemala las cúpulas también son rebajadas. ¿Los españoles fueron a Tikal, vieron Tikal y construyeron igual? No, probablemente a base de ensayo y error se fueron equivocando muchas veces y al final llegaron a una solución que curiosamente era la misma que habían utilizado los mayas 1000 años atrás. O sea que ante el mismo problema que es el de los temblores, para hacer una cubierta que aguante los temblores, terminaron por encontrar la misma solución. Bien, entonces, claro, podemos llegar y decir, no, fijaos que están copiando los mayas. Pues sería como si os dijera, no, fijaos que Bernini viajó a Gerasa, vio la plaza ovalada y por eso lo hizo en Roma. No, ante el mismo problema, cómo consigo que una fachada problemática, el templo de Júpiter en Gerasa o el San Pedro Vaticano en Roma, pueda darle más grandeza, cuál es el tipo de solución espacial que tengo que darle. Y en los dos casos encuentran que es la plaza ovalada. Bien, entonces, por eso podemos ver cierta continuidad entre el mundo precolombino y el mundo hispano-guatemalteco, porque a la larga terminan por encontrar las mismas soluciones. Algunas seguro que lo aprenden del mundo precolombino y otras las vuelven a encontrar. Bien, en cuanto a las trazas, si son regulares o no son regulares, si son regulares o no. En realidad, la pregunta no sería la traza, porque ya hoy si la traza es regular o no lo es, no necesitamos materializar nuestra igualdad de derechos mediante una traza. Tenemos otros sistemas para tratar de materializar esa igualdad de derechos y obligaciones. La clave es la calle. ¿Cuál es el tipo de calle que queremos insertar dentro de nuestras ciudades para que nuestras ciudades sean confortables? Entonces, quiero hacer una calle autopista y entonces que tengan 4 carriles en cada sentido y cuando cruzo de un lado al otro de la calle me paso un día entero, que
no está muy lejos, por ejemplo, lo que han hecho en Cayalá. O sea, una de las cosas de Cayalá es que han hecho una especie de antigua en la Nueva Guatemala, pero la calle principal y casi única es gigantesca. Entonces, claro, casi tienes que ir con prismáticos para ver que está al otro lado de la calle. Ese ancho de calle no tiene ningún sentido. Bien, o sea, si queremos hacer una ciudad que la gente camine, que pasee, tienes que estrechar la calle, se les fue la mano en Cayalá. Entonces, no importa cómo sea la plaza de la ciudad, importa el tipo de calle que uno quiera desarrollar. Y en ese sentido, aunque parezca contradictorio, una de las personas que más reflexionó sobre cuáles son los tipos de calles y a partir del tipo de calle cuál es la ciudad que puedes crear, es Le Corbusier. Si echáis un vistazo a las famosas 7 villas de Le Corbusier, lo que él quiere desarrollar en Chandigarh, seguro que Eric nos podría hablar de Chandigarh, ahí vais a encontrar la información de cómo hacer una traza que sea amable con el ciudadano. Porque él estudia esas 7 tipos de calle diciendo, bueno, ¿usted quiere que cruce su ciudad una autopista? Pues ponga esto. ¿Usted quiere solo caminar sin carros? Pues ponga esta otra solución. Entonces, por ahí puede encontrar cómo generar un urbanismo más contrario al ser humano o más amable con el ser humano. Gracias. Gracias. Con esto terminamos la... Pero espérate, porque estoy viendo la mano del arquitecto Ricardo bien, Ríos. perdón. Démosle la posibilidad de preguntar. No vi la Gracias, manita. muy amable. Muy amable, mucho gusto. Saluda a Ricardo Ríos de la Facultad de Arquitectura de Huehuetenango. Doctor, fíjese que yo quisiera su opinión breve de la traza de Huehuetenango en específico, ¿verdad? Creo que en mi caso, pues sería de bastante utilidad la información que usted me puede dar. Entonces, le pido su apoyo, ¿verdad? Con una vista rápida. Gracias. Pues fíjese que a pesar de que he estado en Huehuetenango y he estado unas cuantas veces, no tengo en la cabeza ahora cómo es la traza. Bien, ahí me pillas. Si me hubiera dicho Toto, me la sé de memoria, pero la de Huehuetenango ahora mismo no la tengo en la cabeza. Podemos hacer ejercicio rápido de ir a visitarla. Sí. Igual que hemos hecho Sí, con por el favor. resto. Sí, Con el gracias. resto. Y de esa manera salimos de dudas. Como siempre, vamos a quitar las etiquetas para que no nos moleste. Aquí sí voy a tener etiquetas, que esto no me la conozco también. A ver, ¿dónde tenemos el centro Huehuetenango? Estamos más hacia la derecha. Zona 1, aquí está, ¿no? Parque Central, ya lo vi. Sí, hacia la derecha. Yo recuerdo que la iglesia quedaba, sí, la iglesia principal quedaba un poco ese efecto, escorada. Bueno, de partida lo que estamos viendo es un esbozo de traza regular. Y tratamos ahí un primer esbozo de traza regular que rápidamente se distorsionó. Entonces es curioso porque sí que el corazoncito, tratando de hacer esa traza regular, tiene la doble plaza. No sé si la doble plaza es original o se comieron alguna construcción en una de ellas. No sería sorprendente, Shela también tiene doble plaza. Recuerden que hasta el siglo XIX estaba dividida. Lo que quedaba frente a lo que en la actualidad es el pasaje Enríquez era una de las plazas y lo que quedaba frente a la catedral era otra plaza. Eso también ocurre en Lima, que tiene doble plaza. Entonces una es plaza de mercado y la otra es el atrio de la iglesia. Y entonces funciona para procesiones y demás. Aquí yo no sé si la doble plaza es por eso o ha surgido por avatares del destino, pero tiene la pinta de que muy rápidamente se les fue la regularidad. Entonces, no sabría decirle por qué se le fue la regularidad. No me atrevo a lanzar ninguna teoría, porque ya digo, a pesar de que estamos en Huehuetenango, no conozco lo suficientemente la ciudad como para atreverme a contar cuál ha sido la distorsión que ha sufrido la traza para que tan rápidamente ese cogollito inicial se desarticulara. Pero la ventaja está en que seguro que usted va a poder hacer un buen ejercicio, si no lo ha hecho ya, para compartirnos cuál fue la razón por la que la traza regular se distorsionó tan rápidamente. Sí, gracias, muy amable. Yo considero que, a mi punto de vista, ¿verdad? La traza de Huehuetenango pues también fue distorsionándose a lo largo de sus 12 zonas actualmente, ¿verdad? Debido al tipo de terreno, es decir, a las curvas de nivel, a la forma que tiene el terreno, ¿verdad? Entonces se tuvo que ir adaptando como a la forma que nos da por los barrancos, ríos que nos rodean y montañas.
montañas, ¿verdad? Lo que sí pienso yo es que vamos hacia una catástrofe como ciudad, porque lastimosamente pues no existe un apoyo de las autoridades y pues también de nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Al pensar en que pues, nosotros mismos debemos influir. Especialmente usted lo hablaba como tenemos derechos, ¿verdad? Y también tenemos obligaciones. Y también nosotros como arquitectos debemos plantear esas mejoras a nuestro Huehuetenango, ¿verdad? Entonces, y parte muy importante del por qué Huehuetenango ha crecido pues, de manera desmedida y sin control es que precisamente también hay muchas remesas, ¿verdad? Hay mucha inversión de remesas y mucha adaptación de construcciones que no pertenecen a nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, pues sí, le agradezco mucho su punto de vista, ¿verdad? Es de bastante ayuda. Y cordialmente invitado a Huehuetenango. Sí. Perdón. Y le decía, doctor, cordialmente invitado a Huehuetenango, ¿verdad? Ajá. Con mucho Muchas gusto gracias. le recibimos con las manos abiertas. Muchas gracias. Gracias, muy amable. María José Cris Che, lo leo tal y como está escrito. Pregunta si hay redes sociales para seguirlo. Sí, Quiere tener la pista. Sí, varias además. Yo colaboro con un podcast que tiene bastante audiencia que se llama La Contrahistoria, que dirige y produce un periodista español llamado Fernando Díaz Villanueva. Entonces él tiene ese podcast todos los viernes y cada 3 o 4 viernes me toca participar a mí. Entonces muchos de los programas que he hecho son de historia del arte o de la arquitectura. Esto que les he contado hoy aquí, por más extenso, tenemos un programa dedicado a ciudades americanas. Luego también colaboro con un canal de YouTube, Academia Play, el canal de YouTube sobre historia en español con más seguidores en el mundo, ya tienen 2,5 millones de seguidores. Entonces, con ellos ya he hecho un par de guiones, uno sobre el 480, otro sobre los mayas. En breve va a salir otro sobre el Alto Renacimiento y seguiré haciéndolo con ellos. Y luego, esto creo que sí he hecho ha sido recopilar todas las conferencias que he ido dando y que me han podido grabar en mi propio canal de YouTube. Entonces, si ustedes buscan en YouTube Alberto Garín, ahí tendrán todas las conferencias, incluyendo alguna que ya di en el pasado en la UDEO, amablemente invitado por Juan Carlos y por Eric. Bien, muchas gracias. Bueno, hay una última pregunta, no sé si todavía estamos con lo último, ahora sí para cerrar. Sí, cerremos Juan con esto Carlos Santos. porque el problema es que los estudiantes también querrán irse. Sí, también. Va a ser la hora del desayuno allá primero. ¿Cómo se puede determinar la permeabilidad de una traza urbana? ¿Cómo se puede determinar? Viviéndola. O sea, hay que probarla, hay que testearla. Entonces, no existen recetas mágicas para que el sistema funcione o no funcione. Y pongo 2 ejemplos muy rápidos. En la ciudad de Madrid, en los años 70-80, cuando se viene, Madrid tiene en el siglo XIX una cosa que se llamaban los bulevares, y era que había calles muy anchas en las ampliaciones. Madrid ha tenido una serie de ampliaciones en los siglos XVII y XVIII, donde había murallas fiscales, no murallas militares. Al eliminar las murallas, lo que quedaban eran calles muy anchas, bien, que son los llamados bulevares. Entonces, lo que hicieron en el siglo XIX fue colocar paseos ajardinados en mitad de los bulevares. Por eso eran bulevares. Entonces teníamos un carrilito a un lado, otro carril al otro, y por medio estaba el bulevar. De todo esto, en la actualidad solo queda una calle, Juan Bravo, que tenga ese bulevar. En el siglo XX se eliminaron los bulevares y eso permitió que hubiera calles que tuvieran 2 y hasta 3 carriles por sentido. Pero claro, cuando va aumentando el número de carros, eso provocó una afluencia de tráfico brutal y una barrera para los peatones. Entonces, en los años 1970-1980, se puso en marcha una política de construcción de pasos peatonales subterráneos para que la gente pudiera cruzar las calles sin tener que esperar a los semáforos y sin arriesgarse a que le atropellaran los carros. Fue un fracaso. Fue un fracaso porque a la gente le gusta caminar por la calle y le gusta ver la calle. Cuando te meten en un paso subterráneo, pues dejas de ver la calle y no te gusta. Entonces la gente prefería esperar pacientemente a que el semáforo estuviera en rojo, aunque tuvieran que cruzar en 2 tandas, a utilizar el paso peatonal subterráneo. Y a la larga, los pasos peatonales subterráneos se convirtieron en lugares residuales para mendigos,
para delincuentes, de modo que se convirtió en un espacio peligroso, hasta el punto de que han desaparecido. Tuvieron que eliminarlos. Entonces, claro, lo que pareció una buena solución no lo fue, hay que probarlo. Igual en los modelos de peatonalización que se han puesto en marcha en muchas ciudades de Europa, donde de repente decidieron que quitaban todos los carros, y aunque fuera por encima, por la superficie, no pasos subterráneos, la gente se iba a desplazar. Pues bueno, lo que descubrieron es que a determinadas horas se volvían también espacios peligrosos, porque un carro termina por desplazarse por cualquier lugar. Pero cuando ya no tiene que ir en carro, ya tiene que caminar y la caminata es muy larga, pues ya te atemoriza, no te gusta, incluso en ciudades que son tremendamente tranquilas y con muy poca violencia, como un Madrid o un París. Bien, si lo comparamos con la capital. Entonces, también fracasaron y tuvieron que rehacer muchos de estos barrios peatonales y convertirlos en barrios de tráfico reducido, donde los propietarios de las viviendas pueden pasar, los servicios públicos pueden pasar, e incluso en Madrid ahora, con Madrid Centro, lo que han hecho es que pueden pasar los carros que emiten pocos gases contaminantes, de modo que siguen facilitando el tránsito de vehículos a motor, aunque en una cantidad menor que la anterior. Pero han descubierto que no se puede sacar radicalmente al carro. Sí que hay, Madrid es muy divertido, y los que conozcan Madrid lo sabrán, sí que hay dos calles que están peatonalizadas completamente, ¿de acuerdo? Que es la calle de la Montera y la calle del Carmen, que son dos calles comerciales fascinantes, donde no importa la hora que sea, siempre hay gente paseando. Bien, incluso durante la pandemia, porque como la gente seguía paseando, pues pasaban la policía todo el tiempo para que no hubiera gente paseando durante el toque de queda, porque incluso con toque de queda y con pandemia, en la calle de la Montera y en la calle del Carmen siempre había gente paseando. Entonces, esas son dos calles muy particulares donde el sistema ha funcionado, pero solo esas dos. En el resto de calles que fueron peatonalizadas en el pasado hubo que revertir la peatonalización y utilizar la solución de movilidad reducida, o sea, permitir el tránsito de vehículos a motor. Entonces, son cosas que hay que probar. No hay que pensar que la solución aplicada en la ciudad A va a funcionar exactamente igual en la ciudad B. Bien, por ejemplo, una muy divertida, yo en el lugar donde vivo, donde estoy aquí, esta cosa que ven aquí a mis espaldas, esto es un pequeñísimo pueblo de Segovia. Pequeñísimo es porque en el pueblo vivimos actualmente 91 personas. O sea, para que se hagan una idea que es pequeño, hay más casas que personas. Pues hace 20 años hubo un alcalde que decidió poner banquetas. Y claro, en un pueblo de 81 personas son muy pocos carros. O sea, debemos tener 15 carros y además sabemos todos los carros que son, ¿no? O sea, yo, si ustedes vienen conmigo, pues salimos a pasear por el pueblo y les voy a decir de quién es cada carro. Entonces, claro, en un pueblo de 81 personas con 15 carros, pues poner banquetas era una estupidez. O sea, las calles están asfaltadas, no hace falta banquetas porque para que pase un carro es realmente difícil, bien. Para que el carro pase de manera violenta sería más difícil todavía, porque nos conocemos todos y entonces si alguien tiene una burrada con el carro, sabríamos enseguida quién es. Entonces, el alcalde puso banquetas porque se ponían banquetas de todas partes. Pues fue una mala solución. Fue un gasto innecesario de dinero público, porque lo más divertido está, y yo les invito a que vengan, es que nadie camina por las banquetas, porque son relativamente estrechas, es para un peatón, nos gusta caminar siempre acompañados, y entonces como no entramos los dos o los tres juntos, pues vamos por la calzada. Y si viene un carro, ¿qué hace? Pues el carro espera. O sea, somos muy pacientes y cuando nuestros vecinos, nuestros 80 vecinos que nos acompañan, van caminando por las calzadas, pues tú reduces la velocidad y cuando te dejen pasar, pasas, ya está. O sea, no hacía falta las banquetas. Tenemos una pregunta que la va a plantear el ingeniero Juan Carlos, que le cedo la palabra. Gracias, Lick Pérez. Perdone, doctor, si es mucho abuso. ¿Nos podría mostrar cómo son los trazos de Totonicapán, doctor? Perdón, Sí. por favor. Sí, sí. Y con esto Gracias. ya sí que prometido que lo cerramos. Entonces, en los Totonicapanes tenemos las dos posibilidades, y hablo de los Totonicapanes por San Miguel y por San Cristóbal. Entonces, si vemos la cabecera del departamento, San Miguel Totonicapán es de una regularidad perfecta. Pueden verlo muy bien ahí, ¿de acuerdo? Cómo está estructurado. Es un modelo que se asemeja, por ejemplo, a Comitán de Domínguez, que se asemeja a San Cristóbal de las Casas. Como les decía antes, esto es la prueba de que a lo mejor aquí van a colocar gentes desplazadas, siendo quichés que puedan ser desplazados de otros lugares y al romper la estructura previa, por eso consiguen que la ciudad regular quede tan bien establecida.
pues es algo a estudiar. Pero el caso de San Miguel de Totonicapán es ejemplar, porque ya digo, es de una regularidad, lo están viendo aquí, la cuadrícula, que ya casi hasta la antigua puede envidiar lo que vemos en San Miguel de Totonicapán. Por el contrario, de San Cristóbal es una situación muy parecida a la de Salcajá, donde el intento inicial de construir, la localidad no funciona. Es muy interesante porque aquí tenemos la iglesia. La iglesia primitiva estaba orientada en este sentido. Aquí estaba la fachada de la iglesia primitiva con sus capillas posas. Bien, este conjunto es espectacular. Bien, y este no funcionó. O sea, la aldea aquí probablemente es un problema igual parecido al de Salcajá. Estamos mirando hacia la pendiente, de modo que no funciona, fracasa. Y en el siglo XVIII tienen que rehacerlo. Entonces ya en el siglo XVIII lo trasladan al otro lado del río y hacen una pequeña traza regular, pero que además tiene que ajustar a la preexistencia. Porque claro, sí que se crea una primera reducción vinculada a la primitiva iglesia y después hay que rehacer cuando ya hacen la nueva iglesia, girando la iglesia primitiva y hacen una traza, pero no tiene nada que ver con lo que hemos visto en San Miguel Totonicapán. San Miguel les funcionó muy bien, en San Cristóbal, por el contrario, no. Tuvieron que rehacerlo en el siglo XVIII y cuando ya lo rehacen hay unas preexistencias que ya no permiten que sea tan regular como el caso de Salcajá, donde sí que consiguen que la regularidad sea mayor, o el caso de San Miguel Totonicapán, que ahí ya es maravilloso. Y ya que estamos viendo esto, y ya para cerrar, y les prometo que esto es lo último que les enseño, y aquí no hay más preguntas y ya no les molesto más, les he enseñado San Gabriel en Baja Verapaz. Quiero enseñarles otro lugar, que es Santa María Chiquimula, que como ustedes son del occidente saben perfectamente que aunque se llame Chiquimula, no está en Chiquimula, sino que está también en Toto. Bien. Vamos a quitar. Este es uno de los lugares más interesantes desde el punto de vista urbanístico que nos vamos a encontrar. Los que no hayan ido a Santa María Chiquimula les invito a que lo hagan, porque no solamente tiene la virtud de tener una traza regular en su corazón, que pueden ver aquí, sino que además la iglesia, con su atrio delantero, esa plaza inicial de ceremonias, es un atrio amurallado. Y entonces la muralla del atrio lo han ido convirtiendo progresivamente en dependencias vinculadas a la iglesia o a la propia municipalidad. Pero es que este modelo de iglesia con atrio amurallado fue algo muy propio del siglo XVI, sobre todo en México se conocieron unas cuantas de estas iglesias, pero después de haber recorrido muchísimo la historia y arquitectura americana, probablemente es el último que queda. Y el último que queda con el atrio bien amurallado. Entonces, aquí no me puedo lanzar porque creo que el muñequito no cae, no va a caer, pero sí que les voy a poder enseñar. Estas son imágenes, creo que lo están viendo, ¿no? Están viendo la iglesia de Santa María Chiquimula. Eric. Vale. Entonces, aquí pueden ver Sí, la la iglesia. Aquí pueden Sí, ver la muchas iglesia. gracias. Y aquí pueden ver parte de esa muralla que ya digo ha sido convertido en viviendas con una puerta de acceso al atrio. Bien. Estas son imágenes dentro de la iglesia. Y aquí están otros muros del atrio con unas capillas posas contemporáneas. Esto ha sido rehecho recientemente. Quería enseñarles más capillas posas. Creo que tengo una imagen de la puerta de entrada al atrio. Sí, aquí está la puerta. Esto ya es al exterior. Y aquí está la puerta. Esto es sorprendente. Entonces, si San Gabriel en la Baja Verapaz era un ejemplo lindo en la morfología y en los volúmenes de cómo pudieron ser estos pueblos del siglo XVI, Santa María Chiquimula añade un elemento que, ya digo, probablemente es único ya en este mundo hispanoamericano, de conservar todavía la muralla del atrio. De modo que, si no conocen Santa María Chiquimula, dado que no está muy lejos de Xela, vayan a verlo, y si lo conocen, siéntanse orgullosos de conocerlo, porque es estos casos singularísimos de urbanismo que prácticamente no quedan en ningún otro lugar de Hispanoamérica. Ya he hablado demasiado y ya estarán cansados los estudiantes de tener que abrir tanto las orejas para escuchar a un tipo que habla tan deprisa.